91. Esto es pura amistad. Al ver la actitud distante e indiferente de Sherlock, Dumbledore no tuvo más remedio que hablar primero. Sherlock, nuestro acuerdo tiene que ser así. ¿Qué dijiste? Recuerde el dominio del sitio web original 55H5. Quiero decir, ¿Harry realmente tiene que enfrentarse directamente a Voldemort? Sherlock sostuvo la mirada de Dumbledore sin retroceder, diciendo cada palabra con claridad. Dejar que un estudiante de primer año se enfrente a Voldemort una y otra vez es una idea estúpida y genial. ¿Crees que Harry te lo agradecerá? ¿O simplemente quieres que te lo agradezca en el cementerio? La batalla de esta noche ya ha demostrado que Harry ni siquiera puede mantener un estado normal cuando se enfrenta a Voldemort. Dumbledore tosió. Sobre esa cicatriz, la verdad es que tengo una idea. Antes de que pudiera terminar, Sherlock lo interrumpió descortésmente. ¿De verdad estás tratando a Harry como el Salvador? ¿O simplemente quieres que sea un sacrificio para Voldemort? Director, no puede esperar que nosotros, los estudiantes de primer año, protejamos la piedra filosofal. Si el poder del mundo mágico es realmente tan débil, sugiero que es mejor simplemente destruirlo. Las palabras descorteses de Sherlock sorprendieron a Dumbledore y aturdieron a Harry. Dios mío, es Dumbledore. Aunque por lo general parece amable y afable. Incluso los estudiantes de Hogwarts temen a la profesora McGonagall y al profesor Snape más que a él, el anciano sonriente. Pero, presidente de la Confederación Internacional de Magos, primera clase de la Orden de Merlín, jefe brujo del Wizengamot y actual director de Hogwarts. Esta larga lista de títulos no es solo una fachada. Es el mago más grande de la época y se le reconoce como la única persona a la que Voldemort teme. Sherlock se atrevió a hacer esto, lo que equivale a señalarlo con el dedo y regañarlo. Sin mencionar que él es solo un estudiante de primer año como él. Pero cuando pensó que la otra parte lo estaba considerando completamente a él, Harry de repente sintió calor por dentro. La imagen de Sherlock se hizo increíblemente alta en su corazón. En ese momento, Dumbledore volvió su mirada hacia Harry. Los ojos de Sherlock se entrecerraron de repente. Dumbledore le habló a Harry en un tono casi suplicante y gentil. Harry, confía en mí, solo necesito que lo enfrentes una vez más, la última vez. Obviamente, Dumbledore planeó encontrar un avance a través de Harry. Principalmente, no esperaba que la influencia de Sherlock en Harry fuera tan grande en menos de un año escolar. A pesar de que estaba curtido en la batalla y había visto mucho, todavía le resultaba difícil juzgar si esto era algo bueno o malo para Harry. Anteriormente, colocar el espejo de Erised y conducir deliberadamente a Sherlock y Harry allí era para ver la esencia de los dos a través del espejo. El resultado de Harry estuvo dentro de sus expectativas. En cuanto a Sherlock, Dumbledore negó con la cabeza. Aunque la otra parte solo era un niño de 12 años, Dumbledore no podía garantizar que pudiera ver su esencia. Afortunadamente, una cosa era segura. Su amistad con Harry era limpia y pura. Eso fue suficiente. Entonces en ese momento, bajó su postura cuando se enfrentó a Harry. Sintió que Harry podía entenderlo. Esto era para Harry y para el futuro de todo el mundo mágico. Harry miró a Sherlock con cierta vergüenza. Sherlock no pudo evitar cubrirse la cara con la mano. El niño es un buen niño, pero su reacción es un poco lenta. Pero como esta era la voluntad del propio Harry, Sherlock, como amigo, no interferiría. Por supuesto, todavía hizo una petición. Director, lo que se puede resolver con inteligencia ya lo he resuelto yo. Solo espero que no nos defraude cuando tengamos que usar la fuerza. Los ojos de Dumbledore se iluminaron. Por supuesto, te aseguro que, por mucho que Voldemort controle a Quirrell, no podrá hacerte daño. Con un poco de suerte. El tono de Sherlock todavía no era feliz, pero obviamente había cedido. Harry y Dumbledore respiraron aliviados en secreto. Se miraron el uno al otro y vieron un atisbo de alivio en los ojos del otro. Entonces, ¿cuándo planeas irte? En ese momento, de repente, Sherlock volvió a decir. ¿Qué dijiste? Dumbledore no reaccionó por un momento y preguntó inconscientemente. Pero después de hacer esta pregunta, dijo en secreto que no estaba bien. Después de tratar con Sherlock tantas veces, tiene una cierta comprensión de este pequeño mago. Su bondad y sabiduría están fuera de toda duda, pero su lengua venenosa no es falsa, especialmente cuando está enojado. Obviamente, Sherlock está en este estado ahora. Efectivamente, Sherlock comenzó a rociar sin contemplaciones. Tengo mucha curiosidad, ¿vertiste todo el azúcar en tu cerebro cuando estabas bebiendo agua? ¿O es esto simplemente una manifestación de su demencia senil? Si estuvieras en la escuela, ¿cómo podría ese tipo atacar la piedra filosofal?
Aunque lo esperaba, Dumbledore todavía no esperaba que el poder de ataque de Sherlock fuera tan fuerte. Parece que después de la batalla de esta noche en el Bosque Prohibido, su insistencia en dejar que Harry se enfrentara a Voldemort todavía hizo enojar mucho a Sherlock. Aunque estaba un poco indefenso, también estaba muy feliz de que Harry pudiera tener un amigo que siempre pensaba en él. Le haré creer que he dejado la escuela. Lo apuñalé, así que debería pedir permiso para descansar un rato. Dejaré que Watson y Edward te lo notifiquen entonces. ¿Qué pasa con la cicatriz de Harry? No hay manera por ahora. Solo tengo una suposición ahora, pero debería confirmarse después de este incidente. Necesito el diseño detallado de los mecanismos de defensa de la piedra filosofal. Te enviaré una carta o dejaré que Watson te la traiga. Los dos decidieron varios puntos a los que prestar atención en la batalla entre Harry y Voldemort ante los ojos confundidos de Harry. Harry intentó expresar su opinión, pero Sherlock le dio una palmadita en el hombro. Vámonos, Harry, no tiene sentido quedarse aquí más. Pero, vete con tu amiguito. Dumbledore vio que Harry lo miraba, sonrió y asintió. Sherlock, ¿de verdad no quieres un vaso de limonada? ¿Por qué no te quedas con ese jarabe? Por cierto, te sugiero que consideres usar la revisión periodontal y el servicio de limpieza dental gratuito de este año. La clínica del Dr. Granger te recibirá con los brazos abiertos. Dumbledore. Sherlock y Harry, quien llevaba una capa de invisibilidad, regresaron al dormitorio. Ron, Neville y Dean ya se habían quedado dormidos. A la mañana siguiente, Sherlock todavía llevó a Harry a hacer ejercicios matutinos. La batalla en el Bosque Prohibido hizo que Harry se diera cuenta de sus defectos, por lo que practicó aún más. Cuando terminaron los ejercicios de la mañana, los dos regresaron al salón. Al ver que no había nadie alrededor, Harry finalmente no pudo evitar preguntar. Sherlock, ¿por qué los pasteles de roca de Hagrid pueden bloquear hechizos? Sherlock no pudo evitar reír cuando escuchó esto. Mi querido amigo, pensé que no podrías evitar preguntarme antes. Harry estaba un poco avergonzado. Se había contenido durante mucho tiempo. Querido Harry, si piensas detenidamente, descubrirás que no es difícil llegar a esta conclusión. En primer lugar, considere la esencia de los hechizos, que es una forma de movilizar el poder mágico para lograr algunos efectos que la gente común no puede lograr. Desde la perspectiva de la dirección de proyección de energía de los hechizos ofensivos, estos suelen estar acompañados de fenómenos físicos como sonido y luz, por lo que existe la posibilidad de que sean desviados, esquivados o bloqueados. Incluso la poderosa maldición Imperius actual no es invencible y aún puede ser bloqueada por sustancias duras. Esto es como en el mundo Muggle, donde los ataques físicos pueden bloquearse con escudos robustos. Existe un mecanismo de defensa similar para los ataques con hechizos en el mundo mágico. Harry asintió. Este punto ya se había explicado en la clase de encantamientos, pero la mayoría de los jóvenes magos simplemente tomaban notas apresuradamente y no pensaban profundamente. Sherlock juntó las yemas de sus dedos, miró a Harry y continuó. Echemos un vistazo al creador de este pastel de roca, Hagrid. Como gigante, esta identidad especial juega un papel clave. Debes saber que los gigantes nacen con cierto grado de resistencia mágica. Pero la gente a menudo pasa por alto un punto. Esta resistencia no solo se refleja en ellos mismos, sino que incluso los artículos que fabrican estarán contaminados con características similares. Entonces, cuando la maldición Imperius de Voldemort atacó, las propiedades especiales del pastel de roca que le otorgaban las características gigantes de Hagrid, y su textura relativamente dura, trabajaron juntas para bloquear con éxito este hechizo mortal. Este milagro aparentemente accidental tiene en realidad un contexto lógico claro. Por supuesto, cuando me enfrenté a la maldición imperdonable por primera vez, no estaba seguro, así que arrojé el escudo directamente. Pero ahora parece que el pastel de roca cuidadosamente elaborado por Hagrid heredó esta característica. Cuando llegue la próxima batalla, el escudo jugará un papel más importante. Ahora, por favor, pásame la taza. Necesito pensar en tu plan de entrenamiento antes de verlo la próxima vez y en los pasos a seguir después de que Dumbledore deje el colegio. En las 2 semanas siguientes, como Sherlock esperaba, el profesor Quirrell no apareció en la clase de defensa contra las artes oscuras. Esto demostró además que el que se arrastraba esa noche era Quirrell. En cuanto a si Voldemort controlaba al propio Quirrell a través de magia negra, o si Voldemort estaba unido a Quirrell de alguna manera, no se sabe. Sin embargo, la declaración del profesor Snape fue que el profesor Quirrell había pedido licencia debido a molestias físicas.
Así es, Quirrell estaba ausente, y la persona que se hizo cargo de su enseñanza no fue otro que el profesor de pociones Snape. Naturalmente, su enseñanza significaba que Gryffindor perdería muchos puntos otra vez. Además de Harry Potter, a quien siempre le descontaban puntos por diversas razones inexplicables, Neville, que siempre fallaba al lanzar hechizos, y Seamus, que inexplicablemente causaba explosiones, se convirtieron en el foco de atención. Gryffindor ya tenía una clasificación baja porque Sherlock golpeaba a sus compañeros de clase en público, y las puntuaciones han estado bajando rápidamente en las últimas 2 semanas. Con el profesor Snape abriendo doble, finalmente se convirtió en gran más. No solo estaba en el último lugar del ranking, sino que la brecha con Slytherin, que ocupaba el primer puesto, se hacía cada vez más grande. Esto hizo que los pequeños leones se sintieran miserables. Por supuesto, hay excepciones. Sherlock estaba muy satisfecho con esto. 92, porque lo apuñalé. A diferencia del amable profesor Quirrell, el sustituto temporal Snape, a pesar de su terrible actitud, en realidad le enseñó conocimientos útiles. Es difícil imaginar que no fue hasta la segunda mitad del semestre que los estudiantes de primer año se encontraron con el encantamiento desarmador en lecciones prácticas. El encantamiento para este hechizo es Expelliarmus, y como sugiere el nombre, su efecto es hacer que la varita del oponente salga volando de su mano. La mayoría de los magos suelen confiar en varitas para guiar y controlar con precisión la magia, esto se debe a que la varita puede mejorar y enfocar la magia de un mago, haciéndola más precisa y efectiva. La magia sin varita es mucho más difícil e inestable y puede provocar fácilmente consecuencias inesperadas e incluso peligro. Por lo tanto, Expelliarmus naturalmente se convirtió en el hechizo ofensivo más básico y muy práctico. En cuanto al poder, varía dependiendo de la habilidad mágica del lanzador. Sherlock y Harry demostraron un gran talento en este curso. Especialmente Harry. Se puede decir que esta fue la primera vez que mostró las características propias del salvador del mundo mágico además del Quidditch. Incluso Hermione, que ya era reconocida como una estudiante destacada, no podía compararse con él en este aspecto. Snape miró fijamente los ojos verdes de Harry y, después de un momento, dijo con su habitual voz baja. Un encantamiento desarmador muy común, señor Potter. Harry se sintió halagado al recibir la afirmación de Snape. Aunque había recibido una poción de alto nivel de Snape durante Navidad y se enteró del pasado del profesor con su madre por Sherlock, no se atrevió a tomárselo a la ligera. Porque Sherlock había dejado claro que a Snape siempre le había gustado su madre, Lily. La única razón por la que lo protegían era porque era el hijo de Lily. Eso es todo. Efectivamente, Snape, que había estado elogiando a Harry hacía un momento, de repente cambió de tema. Sin embargo, dado que tu encantamiento desarmador es tan estándar, ¿por qué no estás dispuesto a guiar a tus compañeros de clase? Finnegan acaba de usar un efecto de encantamiento explosivo con un encantamiento desarmador justo a tu lado. ¿Debería llamarlo genio o idiota? Potter, debido a tu inacción, Gryffindor pierde otros 5 puntos. Ese es el profesor Snape normal. Harry no pudo evitar respirar un largo suspiro de alivio. Aparte del propio Harry, todos los demás estaban acostumbrados a que Snape encontrara defectos y le restara puntos a Gryffindor. O mejor dicho, sería extraño si no le restaran puntos algún día. Así que, a pesar de que a Seamus ya le habían descontado puntos una vez, los pequeños leones no se sorprendieron cuando a Harry le pusieron el motivo de la deducción irrazonablemente por la misma razón. Simplemente dijeron en silencio en sus corazones. Realmente eres quien pensábamos que eras. Tengo que decirlo, aunque no es sorprendente, que es realmente desafortunado que te descuenten puntos 2 veces por lo mismo. Después de clase, Seamus tomó la iniciativa en quejarse. Me pregunto cuándo volverá el profesor Quirrell. Gran detective Holmes, ¿puede deducirlo? El gran detective Holmes era el apodo que los estudiantes le dieron a Sherlock. Curiosamente, este título se difundió por primera vez desde otras universidades. Antes de Navidad, Sherlock había ayudado a Anna Abbott, la primera estudiante de primer año en usar el sombrero seleccionador, a resolver un problema. Después de este incidente, Sherlock recibió sucesivamente varios encargos y los resolvió con éxito. Además de las lecciones de vuelo, Halloween y algunos otros asuntos de la vida cotidiana, el apodo de Gran Detective Holmes se fue extendiendo poco a poco. La propia Academia Gryffindor de Sherlock fue la última en enterarse. Al fin y al cabo, la vida cotidiana de los pequeños leones es imprudente. En la mayoría de los casos, no consideran las consecuencias, así que no hay necesidad de confiar en Sherlock. Esto es lo opuesto de Hermione.
El apodo inicial de Hermione fue Sabelotodo de Gryffindor, y no fue hasta que su reputación se extendió más allá de la academia que se convirtió en señorita Sabelotodo. Probablemente después de Pascua. Sherlock dijo afirmativamente en respuesta a la pregunta de Seamus. Pero personalmente espero que nunca regrese. ¿En serio? Seamus abrió mucho los ojos, sorprendido. ¿Aún quieres que el viejo murciélago siga enseñándonos? Viejo murciélago es el apodo de Snape. Porque siempre deambulaba por el campus con una túnica negra, y aparecía de repente cuando necesitaba descontar puntos. Así que los hermanos Weasley le pusieron ese apodo. Una vez que se mencionó el apodo, rápidamente obtuvo la aprobación de todos los estudiantes, incluido Slytherin. Es un buen profesor, dijo Sherlock con seriedad. Su nivel de enseñanza es mucho mejor que el del profesor Quirrell. Para ser precisos, el profesor Quirrell no es digno de ser mencionado en el mismo aliento que él. Seamus miró a los demás torpemente. Neville y Dean miraron a la izquierda y a la derecha, fingiendo mirar el paisaje. No, amigo Ron recibió la petición de ayuda de Seamus, se aclaró la garganta y estaba a punto de hablar. De repente, Hermione repitió. Sherlock tiene razón, aunque al profesor Snape le gusta deducir puntos al azar, puedes aprender habilidades reales de él. Ella miró a Ron con fiereza. Este último se calló inmediatamente, como una cigarra en invierno. No había manera, comer la comida de alguien te vuelve blando, y tomar las cosas de alguien te hace estar corto de personal. Su tarea aún necesita ser revisada por Hermione. Al ver que nadie más expresó opiniones diferentes, Hermione asintió con satisfacción y luego se volvió hacia Sherlock. Hizo una pregunta que había sido ignorada. ¿Cómo sabes que el profesor Quirrell regresará pronto? Porque lo apuñalé con una espada, 2 semanas de descanso, más las vacaciones de Pascua, son suficientes. Varios compañeros se quedaron atónitos por un momento y luego se rieron juntos. Ron fue el más exagerado, se le salieron las lágrimas de la risa. Oye, amigo, no esperaba que hicieras este tipo de humor negro. Si esto es verdad, que no consiga novia antes de los 20. Neville, Seamus y Dean se estaban riendo, Harry miró a su alrededor y luego se rió inteligentemente con ellos. El ambiente estaba lleno de aire alegre. Hermione frunció el ceño. Este chiste no es gracioso en absoluto. Obviamente ella tampoco creyó esta afirmación. Sherlock no refutó, a veces es así, nadie te cree cuando dices la verdad. Antes de que llegara la Pascua, Sherlock reinició el proyecto de la visita nocturna a Hogwarts con Harry, lo cual obviamente había sido aceptado por Dumbledore. Por otro lado, como el segundo partido de Quidditch había terminado, simplemente restableció la intensidad del ejercicio matutino al nivel normal. Además del entrenamiento, Sherlock también llevaba a Harry a la biblioteca los fines de semana. El dúo original Sherlock-Hermione se convirtió en el trío Sherlock-Hermione-Harry. A Ron le resultó difícil comprenderlo, mientras que Hermione se sintió bastante satisfecha. El Salvador siguió al Rey León y finalmente se embarcó en el camino correcto. Sin embargo, Hermione y Ron no sabían el verdadero propósito de que Sherlock llevara a Harry a la biblioteca. Dumbledore ya le había pedido a Watson que enviara información detallada sobre la piedra filosofal. Aunque la entrada para custodiar la piedra filosofal está en el corredor del 4.º piso, el cuerpo principal está en el sótano del castillo de Hogwarts. Consiste en una serie de suites compuestas por 7 habitaciones con medidas de protección. Varios profesores, incluido Dumbledore, establecieron cada uno un mecanismo, a saber. Fluffy, el perro de 3 cabezas que Hagrid compró a Baskerville. La planta mágica Lazo del Diablo plantada por la profesora Sprout. Las llaves voladoras transformadas por el profesor Flitwick mediante hechizos. El tablero de ajedrez gigante creado por la profesora McGonagall usando transformaciones. Y Quirrell acabó con el troll. Cuando prepararon la sala en ese momento, los estudiantes de primer año aún no se habían inscrito, y Dumbledore no dudó de Quirrell. Tal como le dijo a Sherlock por primera vez, pensó que Quirrell era un Ravenclaw talentoso en ese momento. Además, la disposición de Quirrell también debía aumentar la diversidad de defensas. La creación de distintos tipos de mecanismos mágicos por parte de distintos profesores tenía como objetivo original hacer el sistema de defensa más rico y diverso, para poder hacer frente a diversas situaciones posibles. Ahora parece que al menos este objetivo se ha logrado. Después de Quirrell, estaban los puntos de control establecidos por Snape y el propio Dumbledore. La habitación exclusiva de Snape, naturalmente, estaba destinada a preparar pociones. Pero según Dumbledore, este será el nivel más fácil para Sherlock.
En cuanto al propio Dumbledore, y el anciano no lo dijo explícitamente en la carta que Watson le llevó a Sherlock, solo dijo que no lo decepcionaría. Sherlock no hizo comentarios sobre esto. Por un lado, porque basándose en el análisis de la situación actual, es suficiente con que lleve a Harry a la última habitación. No importa lo que prepare Dumbledore. Por otro lado, debido a que en el caso de ya conocer las preguntas del examen, resolver las preguntas del test planteadas por los profesores en las primeras salas es realmente tan sencillo como un examen a libro abierto para Sherlock. Sherlock incluso empezó a arrepentirse. Si hubiera sabido esto, no le habría pedido las preguntas a Dumbledore. Es aburrido. En cuanto a los problemas conocidos, el más difícil es el troll colocado por Quirrell, el traidor. El propio Sherlock se había enfrentado al troll de montaña más grande en el aula subterránea. Así que sabía muy bien que derrotar a un troll no era cosa fácil. Según el manual de supervivencia de Bear Grylls, el autor una vez sometió a un troll él solo en un estado de hambre extrema. Pero el método de Grylls obviamente no era adecuado para él. Ese tipo no era una persona común y corriente en absoluto. Afortunadamente, el propósito actual de Sherlock es solo pasar a través de la habitación custodiada por el troll, y no necesariamente tiene que luchar cara a cara con el oponente. De esta manera se dispone de mucho margen de maniobra. Snape, quien reemplazó a Quirrell para enseñar durante estas 2 semanas, le proporcionó a Sherlock algunas ideas adicionales. Entrena bien la habilidad de combate frontal de Harry, para que pueda realmente sobresalir en la próxima guerra de Harry contra Voldemort. El tiempo siempre pasa rápido cuando te concentras en hacer una sola cosa. Con la llegada del primer domingo después del equinoccio de primavera en 1992, llegó la Pascua. Al igual que la Navidad y Halloween, la Pascua originalmente tenía un fuerte color religioso. Pero con el tiempo se ha ido transformando en una fiesta tradicional basada en la celebración. Los símbolos de esta fiesta son los huevos y los conejos de Pascua, y la flor principal es el lirio. En comparación con Halloween y el día de San Valentín, la Pascua es solo superada por la Navidad en popularidad entre los pequeños magos de Hogwarts. Porque su llegada significa otras vacaciones. 93, quizás, llegué en el momento equivocado. Las vacaciones de Pascua duran desde finales de marzo hasta principios de abril. Al igual que en Navidad, los jóvenes magos pueden elegir entre volver a casa o quedarse en la escuela durante las vacaciones. A diferencia de las relajantes vacaciones de Navidad, los profesores de Hogwarts asignan muchas tareas a los estudiantes cada Pascua. Este año no es una excepción. Incluso una rata de biblioteca como Hermione tiene que pasar varios días en la biblioteca para completar su tarea a tiempo. Sin contar a otros estudiantes comunes y corrientes. Además, los equipos de Quidditch de cada casa también aprovecharán este tiempo para realizar entrenamientos intensivos de cara a la fase final de la competición de la Copa de las Casas. Oliver Wood, el capitán del equipo Gryffindor, se acercó a Harry temprano por este motivo. Potter, no vas a ir a casa estas vacaciones, ¿verdad? Harry. Yo, genial, sabía que no volverías a casa. Ya les he dicho a todos los demás en el equipo que el clima es agradable estas vacaciones y que podemos volar todos los días, lo cual es un buen momento para entrenar. Harry. Ya hemos ganado 2 partidos. Siempre que derrotemos a Ravenclaw en el último juego, podremos ganar el trofeo del campeonato. Hablando de eso, los ojos de Wood brillaron con una luz salvaje. Toda la persona exudaba un aura a la que los extraños no debían acercarse, lo que asustó a Seamus y Dean, quienes planeaban hablar con Harry, de acercarse. Entonces está decidido. Una semana de entrenamiento cerrado, una semana de entrenamiento intensivo. Te avisaré cuando llegue el momento. Harry. Tan pronto como Wood se fue, los gemelos Weasley se acercaron con los brazos alrededor de los hombros del otro. Oye, no te preocupes, Potter, el entrenamiento no será tan duro como dijo. Oliver ya está en su 5º año y tiene que prepararse para los exámenes OUL. ¿Qué exámenes? Harry no reaccionó por un momento. ¿Exámenes de nivel de magia ordinaria, o exámenes OUL para abreviar? En ese momento, Hermione vino caminando desde algún lugar. Este es un examen temático que deben tomar los estudiantes de 5º año y está administrado por la Autoridad de Exámenes Mágicos. Los estudiantes solo pueden decidir si pueden continuar estudiando este curso el próximo año en función de los puntajes que obtengan en una materia específica del examen OUL. Al escuchar las palabras de Hermione, los gemelos Weasley exclamaron sinceramente. Como era de esperar de la señorita Sabelotodo, ya te diste cuenta de esto en el primer año. Así que no te preocupes, Potter, que pases unas felices vacaciones.
Pero tenemos que irnos, Lee Jordan cree haber descubierto un nuevo pasaje secreto que lleva fuera de la escuela. Supongo que es el pasaje detrás de la estatua de Gregorio el Zalamero, ¿verdad? Lo encontramos la primera semana de clases. Adiós. Después de que los gemelos se marcharon tambaleándose, Hermione se volvió hacia Harry y le preguntó: ¿Vas a volver a casa estas vacaciones? Harry negó con la cabeza. Aunque su relación con los Dursley había mejorado un poco con la ayuda de Sherlock, todavía no quería regresar a Private Drive. No podría pasar la Pascua en casa de Sherlock, ¿verdad? Los profesores me dejaron tanta tarea que no pienso volver, y Watt simplemente vino a mí y me dijo que quería aprovechar las vacaciones para reforzar el entrenamiento. Hermione asintió. Yo también, acabo de preguntarle a Ron, y él tampoco piensa volver. Por cierto, ¿sabes dónde está Sherlock? Hoy no fue a la biblioteca. Harry volvió a negar con la cabeza. Aunque vivía en el mismo dormitorio que Sherlock, nunca supo dónde estaba este. Si tuviera que usar una palabra para describirlo, sería elusivo. A veces Harry incluso sospechaba que Sherlock se había escapado en secreto usando una capa de invisibilidad. Así que incluso si realmente aceptara la solicitud de vigilancia de Mycroft, como dijo Sherlock, no podría hacerlo en absoluto. A menos que Sherlock haya filtrado algo deliberadamente. Justo cuando Harry y Hermione se rascaban la cabeza, Dean y Seamus, que habían estado esperando junto a ellos durante un rato, se acercaron. Me parece que te he oído hablar de Holmes. Así es, ¿sabes dónde está? Los ojos de Hermione se iluminaron. Sí, lo vimos cuando llegamos hace un momento. Luego, Dean y Seamus llevaron a Harry a jugar al ajedrez mágico, mientras Hermione siguió la dirección indicada por Dean y Seamus hacia el gran comedor. Ella no gastó mucho esfuerzo en encontrar a Sherlock. Porque no estaba solo. ¿Ravenclaw? Mirando a las dos chicas sentadas junto a Sherlock, Hermione no pudo evitar curvar los labios y luego se acercó rápidamente. Cuando se acercó, reconoció que una de ellas era la chica que se había acercado a Sherlock antes de Navidad. Hermione no sabía su nombre en ese momento. Pero ahora ya sabía que el nombre de esa chica era Cho-Chang, una rara asiática en Hogwarts, una Ravenclaw de segundo año. En cuanto al otro, cuando vio su rostro claramente, Hermione no pudo evitar exclamar. Un estudiante de quinto año y también prefecto de Ravenclaw. Su voz hizo que los tres giraran la cabeza al mismo tiempo. Lo siento, naturalmente, Hermione también sintió que era un poco grosero gritar directamente el nombre de alguien. En ese momento, ella ya había adivinado que esos dos probablemente estaban consultando a Sherlock, tal como Anna Abbott antes. Tal vez, vine en el momento equivocado. No, llegaste en el momento justo. Sherlock miró a Hermione. Creo que debe ser Dean Thomas quien te dijo que estaba aquí, ¿verdad? Sí, y Seamus. Como Sherlock lo dijo, Hermione se sentó suavemente. Afortunadamente, conocía a las dos chicas de Ravenclaw, por lo que no necesitó que Sherlock las presentara, ahorrándose algunos problemas. Tan pronto como Hermione se sentó, preguntó con curiosidad. ¿Cómo lo viste? Porque la dirección de donde vine es la misma que la de donde se fueron. ¿Y el tiempo? Los dedos de Sherlock golpeaban ligeramente la mesa. Y tu postura al caminar, noté que caminaste directamente hacia mí, lo que demuestra que tienes un fuerte propósito al venir aquí. Bien, no hablemos de estos temas irrelevantes, hablemos de negocios. Sherlock dijo y se volvió hacia las dos brujas de Ravenclaw. Señoras, ahora por favor díganle a mi amiga las cosas que me contaron, y por favor sean lo más detalladas posible. También me sirve a mí escuchar el proceso nuevamente. Hermione, este caso puede ser muy interesante, o puede que no. Pero creo que debería interesarte. Ahora ya no te molestaré más. Cho-Chang y Penélope Clearwater se miraron y ambas vieron sorpresa en los ojos de la otra. De hecho, Cho-Chang apenas había comenzado a contárselo a Sherlock cuando él la detuvo. La razón era que su amigo vendría pronto y ese amigo aportaría algo de ayuda a este asunto. Como resultado, Hermione Granger llegó aquí poco después. Si fuera así estaría bien. Pero lo que sorprendió aún más a los dos fue que de la comunicación entre Sherlock y Hermione, se podía ver que la propia Hermione no sabía nada sobre este asunto. Al estar asignados a Ravenclaw, su capacidad de pensamiento lógico naturalmente no es mala. Los dos entendieron lo que esto significaba casi instantáneamente, y su sorpresa al mirar a Sherlock fue aún mayor. Cho-Chang volvió a mirar a Penélope Clearwater y luego dijo lentamente, con el ánimo de esta última. En realidad, no quería volver a molestar al señor Holmes.
Es solo un asunto menor, no quiero causar problemas en la academia, pero la señorita Penélope insistió en que le pidiera ayuda al señor Holmes. Señorita Granger, no soy bueno contando historias, así que solo puedo contar todo lo que he vivido con el lenguaje más directo. Al oír esto, Sherlock inmediatamente se inclinó ligeramente hacia adelante, juntó las manos para apoyar su barbilla, lo que significó que comenzó a concentrarse. Perdone mi divagación, pero este asunto debe decirse desde la Navidad pasada. Mi padre estuvo de viaje de negocios durante mucho tiempo, e incluso en una festividad tan importante, no pudo regresar a casa a tiempo para reunirse con nosotros. Aunque mi madre y yo no éramos felices, podíamos entender a mi padre, porque estaba demasiado ocupado. Pero no esperábamos que, aunque no pudiera volver a casa ese día, aún así me enviara especialmente un regalo. Una sombra de ojos de 7 colores traída de una antigua tienda de artículos mágicos en la calle vieja de Hangzhou, empaquetada en una rejilla de sándalo tallada con flores de ciruelo, orquídeas, bambú y crisantemos. Cuando recibió este regalo, mi madre estaba especialmente feliz. Dijo que era la artesanía de una tienda centenaria de Qingefan. La sombra de ojos utilizaba embriones de colores minerales antiguos e incluso la porcelana blanca para almacenamiento se volvía a cocer en el horno Longquan. Señor Holmes, señorita Granger, para ser honesto, me quedé atónito cuando abrí el regalo. Porque de hecho era muy delicado, 7 sangres de porcelana estaban incrustadas en la rejilla de sándalo con flores de ciruelo, orquídeas, bambú y crisantemos en relieve, desde el cian oscuro hasta el color de la concubina imperial, como si condensaran las 4 estaciones de Jiangnan en una pulgada cuadrada. Después de regresar a la escuela, lo he estado guardando en mi neceser. A mis amigos también les gusta mucho y originalmente habíamos acordado salir juntos esta Pascua. Hablando de esto, Cho-chan respiró profundamente. Sherlock y Hermione la miraron fijamente. Obviamente, lo que iba a decir a continuación era el foco de este asunto. En la última clase de pociones antes de Pascua, mis amigos y yo regresamos al dormitorio como de costumbre, y encontramos que el neceser estaba en su lugar original, pero la caja de sándalo había desaparecido. Revisamos cuidadosamente todo el dormitorio, pero todavía no encontramos nada, y después de preguntar a otros, confirmamos que nadie había estado en el dormitorio. Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Cho-chan. Creo que también es posible que lo haya puesto en algún lugar, pero lo olvidé. En realidad no creo que sea gran cosa, es solo una caja de cosméticos común y corriente. Después de que Cho-chan terminó de hablar, Sherlock miró a Hermione y luego se inclinó ligeramente hacia atrás, con una expresión pensativa en su rostro. Después de un rato, dijo lentamente. Con el debido respeto, la mayor parte de su descripción en este momento está ocupada por información inútil, pero no hay mucho contenido que sea realmente útil para el caso. Al escuchar la crítica directa y sin disimulo de Sherlock, un rubor apareció en el rostro de Cho-chan. Lo siento, señor Holmes, no sé qué información le resulta útil. Sherlock interrumpió a Cho-chan y preguntó directamente. ¿Hay algo especial en esa caja de sombras de ojos? Solo desde la perspectiva del color, los 7 colores son realmente ricos y únicos, con un rojo dorado auspicioso, que puede hacer que los ojos emitan una luz cálida y brillante después de la aplicación. El misterioso azul oscuro representa el cielo estrellado profundo, dando a los ojos una sensación misteriosa y profunda. El elegante rosa es como las flores de durazno en flor en primavera, mostrando gentileza y dulzura. Estos colores no se mezclan con pigmentos ordinarios, sino que se integran con una variedad de plantas mágicas raras y polvos minerales. Entonces, esta sombra de ojos de 7 colores no solo tiene fines estéticos, sino que también tiene ciertos efectos mágicos. Cuando estés tenso, puedes aplicar la sombra de ojos azul claro, que representa la tranquilidad y te ayuda a relajarte. La sombra de ojos dorada, con su suave luz, te hará más encantador y atraerá la atención en situaciones sociales. Se puede decir que cada cuadrícula de sombra de ojos contiene un encanto mágico único. Sherlock escuchó pacientemente la presentación de Cho-chan de la sombra de ojos de 7 colores y luego comenzó a hacer otras preguntas. 94, en comparación con la señorita Zhang, su nombre es un poco difícil de recordar, 1500 suscripciones promedio por persona después de que trajiste la sombra de ojos al dormitorio, además de a tus compañeros de cuarto, ¿se la mostraste a otros compañeros de clase? No, solo se lo mostré a mis compañeros de cuarto en el dormitorio. ¿Recuerdas el lugar específico donde pusiste la sombra de ojos en el dormitorio? Lo guardé en mi neceser y lo coloqué en la capa superior de la mesita de noche. ¿Estaba cerrado el armario? No, nunca hacemos esas cosas.
Déjame confirmarlo de nuevo, la última vez que viste la sombra de ojos fue antes de esa clase de pociones, ¿verdad? Al escuchar esta pregunta, Cho-chan reflexionó un momento antes de responder. No, estoy segura. La verdad es que no sé si la sombra de ojos seguía allí antes de la clase de ese día, pero cuando volví al dormitorio después de pociones, una compañera me dijo que quería ese cosmético como regalo de Pascua, y fue entonces cuando descubrí que faltaba. ¿Quién fue el que sugirió querer ver el regalo? Era Alicia, una bruja de familia Mugle. Hablando de esto, Cho-chan de repente reveló una expresión de sorpresa. No, señor Holmes, ella no pudo haber hecho esto. ¿Es eso así? Sherlock sonrió levemente. ¿Por qué piensas eso? Desde el primer año, los compañeros que vivimos en el mismo dormitorio hemos sido muy buenos amigos. Después de que desapareció mi sombra de ojos, todos estaban muy entusiasmados. Los que originalmente habían planeado irse a casa no se fueron. ¿No se fueron todos a casa? No, Alicia y Marieta se quedaron, Lucky se fue a casa, pero eso no significa nada, ella es igual que las otras dos, muy buena amiga mía. Señorita Chan, debo recordarle que si su descripción se mezcla con demasiados factores subjetivos, será perjudicial para la investigación posterior. Lo siento, está bien, simplemente continúa respondiendo las preguntas. Señor Holmes, ¿qué más desea saber? Describe a tus tres compañeros de piso y sus situaciones familiares desde una perspectiva objetiva. Bueno, esta vez, el relato de Cho-chan fue un poco más largo. Cuando terminó, Sherlock inmediatamente miró a Penélope Clearwater. He obtenido suficiente información. Prefecto, necesito tu ayuda ahora. Penélope Clearwater no preguntó por qué, sino que dijo directamente. Señor Holmes, siéntase libre de hablar. Necesitamos entrar a la sala común de Ravenclaw, y preferiblemente al dormitorio de la señorita Chan, si realmente quieres comprender a fondo este asunto. Hablando de esto, Sherlock miró fijamente a Penélope Clearwater, como si tratara de ver algo en su expresión. La prefecta Penélope Cho-chan también miró a Penélope Clearwater en ese momento, con una pizca de súplica en sus ojos. Dejar entrar a estudiantes de otras casas a su propia casa no está de acuerdo con las reglas. De lo contrario, las salas comunes de las 4 casas no tendrían contraseñas. Pero Ravenclaw es una excepción. Su sala común no requiere contraseña, sino una respuesta. La verdadera dificultad radica en dejar que Sherlock, un hombre, entre en el dormitorio de las chicas. No importa en qué casa, cuando un niño quiere entrar al dormitorio de las niñas, las escaleras del dormitorio de las niñas sufrirán cambios mágicos para evitar que el niño entre. Pero las niñas pueden entrar y salir libremente del dormitorio de los niños. Se dice que esto se debe a que los fundadores de la escuela en ese momento creían unánimemente que los niños no eran tan confiables como las niñas. Sherlock era demasiado perezoso para discutir este punto de vista, por lo que le arrojó el problema directamente a la prefecta de Ravenclaw. Ya que pudieron recurrir a su ayuda, obviamente deberían haber considerado este aspecto hace mucho tiempo. De lo contrario, no lo llames Ravenclaw. Si el señor Holmes confirma que acepta el encargo, me dirigiré al profesor Flitwick. Dijo Penélope Clearwater. Sus palabras sorprendieron a Hermione y Cho-chan. ¿Es necesario llegar a tal extremo? Hermione dudó. ¿La señorita Chan ya no planea seguir con eso? Cho-chan dijo rápidamente. Sí, creo. Creo que es necesario. Penélope Clearwater miró a Cho-chan con ojos brillantes. Cho, conozco muy bien tu situación. El regalo de tu padre tiene un significado especial para ti, Y. Al hablar de esto, la mirada de Penélope Clearwater se volvió firme. La reputación de Ravenclaw no debe verse empañada. Había algo que no les dijeron a Sherlock y Hermione. Cho-chan acababa de mencionar que su gabinete no estaba cerrado, porque se asumía que el dormitorio de Ravenclaw era seguro. Pero ahora se produjo la pérdida de objetos personales, lo que naturalmente causó conmoción en la casa Ravenclaw. De hecho, Cho-chan no lo hizo público tras descubrir la pérdida de la sombra de ojos, simplemente porque temía que este asunto afectara negativamente a la casa. Pero no hay muro que no gotee, y el asunto acabó extendiéndose. Ravenclaw, conocido por su sabiduría, podía deducir fácilmente que este asunto probablemente había sido obra de su propia gente. Aunque la voz de los estudiantes de Ravenclaw nunca robarán alguna vez ocupó la corriente principal, no sirvió de nada. Incluso si Cho-chan luego cambió su historia, afirmando que había dejado la sombra de ojos en alguna parte. Porque algunos estudiantes de Ravenclaw ya habían comenzado a cerrar sus gabinetes y aplicar hechizos protectores. Los informes de guerra pueden mentir, pero la línea de batalla no engañará a la gente.
Este movimiento sin duda transmitió una señal. Ravenclaw ya no estaba a salvo. Especialmente los compañeros que comparten el dormitorio con Cho-chan y los estudiantes de primer año, quienes estaban aún más indignados por esto. Aunque Cho-chan ya era una estudiante de segundo año, a los ojos de los estudiantes de primer año, esta bella y elocuente jovencita estaba obviamente en el mismo frente que ellos. Entonces, por diversas razones, Penélope Clearwater decidió investigar este asunto. En las condiciones permitidas, es necesario acudir al lugar para realizar la comprobación. Sherlock miró a Penélope Clearwater. Sin embargo, sugiero que esta prefecta pueda contener a los estudiantes de Ravenclaw y no visite el dormitorio de la señora Chan durante este periodo. De lo contrario, las pocas pistas que quedan podrían destruirse por completo con facilidad. De hecho, deberías haber acudido a mí antes. Las palabras de Sherlock hicieron que Penélope Clearwater se sintiera un poco avergonzada. Ella había investigado antes de buscar a Sherlock. Los resultados no fueron satisfactorios. A sus sabios ojos todos parecían criminales. Dio la casualidad de que Cho-chan había consultado a Sherlock antes de Navidad. Con esta relación, Penélope Clearwater indagó en detalle sobre las acciones de Sherlock y luego decidió pedir ayuda externa. En ese momento, evitó la pregunta y explicó. Aproximadamente la mitad de la gente decidió volver a casa para estas vacaciones de Pascua. ¿De verdad? Es una buena noticia para nosotros. Iré a postularme al profesor Flitwick ahora, Cho, vamos. Después de que las dos chicas de Ravenclaw se fueron, Sherlock se reclinó ligeramente hacia atrás. Hermione, ¿qué piensas? También creo que este asunto lo hizo alguien de Ravenclaw, pero viendo la apariencia de Cho-chan, no parece dispuesta a continuar la investigación. Es comprensible. Para alguien como ella, cuando la verdad es contraria a la amistad, elegir no es tarea fácil. ¿Ya sabes quién es el culpable? Hermione miró a Sherlock con sorpresa. Es solo una suposición. La descripción de Cho-chan ya ha proporcionado cierta información, al igual que este huevo de Pascua en mi mano. Dijo Sherlock, tomando un huevo de la mesa y girando la cara sonriente hacia Hermione. Antes de que se rompa, nadie sabe quién es el ganador final. Recuerde siempre que inferir con pruebas insuficientes es siempre algo peligroso. Entonces, ¿vas a la sala común de Ravenclaw? Somos nosotros, Sherlock miró a Hermione, si estás dispuesta a acompañarme. Es un placer viajar con el gran detective. Gracias, amigo mío, pero antes necesito irme un rato. Si nuestros clientes regresan, por favor pídales que esperen un momento. ¿Te vas? ¿A dónde? Lo sabrás pronto. Clearwater fue rapidísima. En menos de 10 minutos, ella y Cho-chan regresaron con el permiso del profesor Flitwick. ¿Dónde está el señor Holmes? Clearwater, que tenía prisa, no pudo evitar parecer sorprendida cuando vio que solo quedaba Hermione en el pasillo. Volverá pronto. Hermione no sabía dónde había ido Sherlock, por lo que solo pudo dar esa respuesta. Mientras esperaba a Sherlock, Hermione conversó con ambos durante unas cuantas palabras y también se enteró de la actitud del profesor Flitwick respecto a este asunto. Fuerte apoyo. Incluso si no le preocupaba causar opinión pública, él mismo quería ir a la sala común de Ravenclaw con ellos, para ver qué haría Sherlock. Pero, de nuevo, si el profesor Flitwick realmente quisiera averiguar todos los detalles de este asunto, no sería una cosa difícil. Es solo que una vez que el profesor aparezca, la naturaleza de este asunto cambiará. Tal como dijo Sherlock antes, a los magos siempre les gusta reconciliarse y llegar a acuerdos, y no quieren hacer las cosas al extremo a menos que sea necesario. Especialmente cuando es probable que el ladrón sea un estudiante de Ravenclaw. Holmes no hizo esperar a los tres por mucho tiempo. Pero cuando apareció delante de las tres con un gato en brazos, las chicas quedaron atónitas. Este gato. Podría ser es la señora Norris. Parece que ya lo has reconocido. Sherlock sonrió y acarició al gato. La señora Norris, en sus brazos, se emocionó rápidamente bajo su hábil toque. Esta escena dejó atónitos a los tres. ¿Quién no lo reconocería? Hermione dijo con una expresión de sorpresa. Sherlock, eres tan increíble que pudiste robárselo a Filch. Para ser precisos, es prestado. ¿Prestado? Un atisbo de duda apareció en los ojos de Clearwater. ¿Filch te lo prestaría? No es que ella no creyera en Sherlock. Es solo que el amor de Filch por la señora Norris es obvio para todos, y es realmente difícil imaginar que le prestaría este gato a otra persona. Bueno, ya había solucionado el problema estomacal de este gato, así que estaba dispuesto a ayudar.
Después de esa noche en el bosque prohibido, Sherlock escribió una carta pidiendo a su familia que enviara comida para gatos y medicamentos antiflatulentos adecuados para la señora Norris. Tratando los síntomas, el efecto es naturalmente inmediato. Ahora que ha pasado más de medio mes, la preferencia de Filch por Sherlock ha aumentado enormemente. Para ser precisos, la favorabilidad de la señora Norris hacia Sherlock ha aumentado enormemente, lo que a su vez impulsó la favorabilidad de Filch hacia Sherlock. En este caso, pedir prestada a la señora Norris para que ayude a resolver el caso es pan comido. Parece que esta prefecta ya ha obtenido el permiso del profesor Flitwick. He notado que en el bolsillo derecho de tu túnica se ve un manuscrito de 1 o 2 pulgadas con el autógrafo del profesor Flitwick. Ahora que estamos listos, vamos. Clearwater quedó una vez más sorprendido por la aguda observación y capacidad de razonamiento de Sherlock. Pero al notar que Sherlock se dirigía a ella, frunció el ceño y dijo: No es de buena educación llamar así a una dama, señor Holmes. Lo siento, comparado con la señorita Chan, tu nombre es realmente un poco difícil de recordar. Agua clara. Oh, me llamo Penélope Clearwater. Espero que el señor Holmes pueda llamarme directamente por mi nombre y dejar de llamarme esta dama perfecta. Está bien, señorita Penélope. Penélope. ¿No debería llamarse Clearwater? Hermione se inclinó hacia Penélope y le susurró: Creo que Penélope tiene menos sílabas y es más fácil de recordar que Clearwater. Dicho esto, explicó brevemente la teoría de Sherlock de que el cerebro es un disco duro. Al escuchar la explicación de Hermione, Penélope respiró profundamente. Bueno, al menos no me llamó Penny porque era más fácil de recordar. Al darse cuenta de esto, Penélope dejó de luchar y comenzó a liderar el camino. La torre de Ravenclaw se encuentra en el lado oeste del castillo de Hogwarts. De camino a la torre, Cho-Chan señaló de repente a la señora Norris en brazos de Sherlock y dijo sorprendida: ¿Está un poco más gorda que antes? Recuerdo que antes era muy delgada, no solo está más gorda, sino que incluso su pelaje gris oscuro se ha vuelto más brillante. Hermione también se dio cuenta de esto. Al principio ella quiso extender la mano y tocarla, pero la señora Norris se encogió en los brazos de Sherlock y le mostró los dientes. Hermione. Sherlock notó la expresión de Hermione, pero no le importó. Después de que se solucionó el problema del estómago, ella está realmente más saludable que antes. No me extraña que Filch estuviera dispuesto a prestártela. Penélope, que caminaba delante, giró la cabeza y dijo: No esperaba que criaras gatos, pero ¿cómo puede ayudarnos? Incluso en el mundo mágico, no subestimes a los animales. Sherlock continuó acariciando al gato, lo que rápidamente provocó que la señora Norris volviera a decir duan duan duan. Los gatos son expertos en rastreo y, con sus instintos y su sentido del olfato, podrían proporcionarnos pistas cruciales para resolver el caso. Pero no se suele resolver los casos con perros. Como bruja de origen mugle, Hermione sabía más sobre este aspecto. Su olfato es más sensible, ¿verdad? He oído que Scotland Yard tiene bastantes perros policía. En realidad, eso es un concepto erróneo. Sherlock dijo con calma. El sentido del olfato de un gato no es inferior al de un perro, incluso puede ser superior. Pero en comparación con los perros, que están entrenados para ser obedientes y manipulados, los gatos no están dispuestos a obedecer fácilmente a los humanos. Solo están dispuestos a utilizar plenamente su sentido del olfato cuando les resulta muy beneficioso. Las tres chicas de repente entendieron. Aprendieron nuevamente algún conocimiento extraño y nuevo. 95, este Gryffindor realmente no puede hablar. Sherlock y los demás caminaron y hablaron, llegando rápidamente a la torre Ravenclaw, ascendiendo al piso superior. A la sombra de la escalera de caracol de la torre, el llamador de bronce de la puerta brillaba con un brillo frío a la luz de la mañana. La sala común de Ravenclaw no requiere una contraseña. En cambio, debes responder correctamente la pregunta del llamador de la puerta para ingresar. Espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio aquí. Taiwan Novel Network $5.505 555 y cada estudiante tiene solo una oportunidad y si responde incorrectamente, pierde el derecho a volver a intentarlo. Pero eso está bien. La casa Ravenclaw, conocida por su sabiduría, siempre tiene alguien que puede encontrar la respuesta correcta. Sin embargo, si todos quedan perplejos ante la pregunta, sería divertido. Las tres pequeñas brujas no sabían que Sherlock ya estaba muy familiarizado con este lugar. Sin embargo, esta era la primera vez que venía aquí abiertamente. El llamador de la puerta en forma de águila de bronce emitió un sonido sordo. La pregunta de hoy es:
¿La lógica es el reflejo de la luna o la esencia del lago? Penélope no respondió, sino que se dio la vuelta y miró a Sherlock y Hermione con interés. Por un lado, tenía curiosidad por ver cómo Sherlock Holmes, que estaba en Gryffindor pero era conocido por su inteligencia, respondería a la pregunta del llamador de la puerta. Por otro lado, también era una prueba sutil. ¿Cómo podría atrapar al ladrón si ni siquiera podía atravesar la puerta de la sala común? Sin embargo, cuando miró a Sherlock, lo encontró mirando a su alrededor, fingiendo admirar el paisaje. Pero Penélope sabía en su corazón que Sherlock no lo estaba evitando. Él realmente no estaba interesado. En esta situación, Penélope no pudo obligar a Sherlock a responder, por lo que dirigió su atención a Hermione. Hermione no respondió de inmediato. Había oído hablar del llamador de la puerta de la sala común de Ravenclaw hacía mucho tiempo. Aunque no se dio cuenta de las intenciones de Penélope, su naturaleza competitiva no le permitiría avergonzarse frente a Ravenclaw. Entonces reflexionó un momento y, tras aclarar la lógica, habló. Un reflejo necesita un lago para existir, pero un lago no necesita un reflejo para demostrar su existencia, así como la sabiduría no necesita la lógica para demostrar su eternidad. El llamador de la puerta se abrió en respuesta. Penélope y Cho-chan parecían sorprendidas. También podrían dar la respuesta correcta a esta pregunta, pero no esperaban que Hermione lo hiciera tan rápido. Señorita Granger, realmente debería estar en Ravenclaw, dijo Penélope emocionada. Hermione negó con la cabeza. Esta pregunta, ¿cómo debería formularla? Ahora entendía por qué a Sherlock no le interesaba esa pregunta. También entendió vagamente por qué Sherlock no fue seleccionado para Ravenclaw. La sala común de Ravenclaw es similar a la de Gryffindor, también una gran sala circular. Pero a diferencia del rojo y el dorado de la sala común de Gryffindor, esta habitación está decorada en colores fríos como el azul y el bronce, con un interior más onírico. No solo las paredes están adornadas con sedas de estos dos colores, sino que las ventanas arqueadas también tienen cortinas de seda. Aún más sorprendente es que el techo abovedado y la alfombra azul intenso están cubiertos de estrellas. De pie junto a la ventana, se puede apreciar plenamente el paisaje montañoso circundante. El piso está amueblado con mesas, sillas y estanterías, con todo tipo de equipamiento. Sherlock miró hacia arriba y descubrió que las constelaciones en la cúpula giraban lentamente. Solo desde una perspectiva visual, fue mucho más interesante que observar las estrellas a través de un telescopio en la clase de astronomía. Después de un momento, retiró la mirada. No hay nada que ver aquí. Llévanos al dormitorio de la señorita Cham. Penélope asintió. También pensó que era improbable que hubiera pistas en la sala común, así que llevó a Sherlock y a Hermione al dormitorio de Cho-chan. Sherlock y Hermione no atrajeron mucha atención cuando entraron a la sala común de Ravenclaw. Pero mientras seguía a Penélope hacia el dormitorio de las chicas, alguien apareció de repente. Prefecto Clearwater. Michael Corner. ¿No te vas a casa? Penélope miró al chico de cabello negro y, después de pensarlo un momento, gritó su nombre. Michael Corner miró a las chicas y en silencio hinchó el pecho. Sí, planeo usar estas vacaciones para completar las tareas asignadas por los profesores. Espíritu encomiable, digno de aliento. Bien, ahora apártate, tenemos cosas que hacer. Pero ese es el dormitorio de las chicas. Michael Corner se puso ansioso, señaló a Sherlock y dijo. ¿Cómo puedes dejar que un chico vaya allí? Los ojos de Penélope se agudizaron instantáneamente. Michael Corner, ¿estás cuestionando mi decisión? No, es solo que un chico vaya al dormitorio de las chicas sigue siendo un poco inapropiado, el señor Holmes está aquí con el permiso del profesor Flitwick y mío. Ahora hazte a un lado y no me hagas decirlo una segunda vez. Michael Corner era, después de todo, solo un estudiante de primer año. Reunir el coraje para ponerse de pie había agotado toda su valentía. Ante la actitud imponente de Penélope, él no pudo hacer más que hacerse a un lado obedientemente. Sherlock y Hermione fingieron no notar su situación y siguieron a Penélope para continuar adelante. Cho-chan le dedicó una sonrisa de disculpa antes de apresurarse para alcanzar a los tres. Michael Corner se quedó allí por un momento y luego se fue rápidamente. Iba a contarle esto al otro prefecto de Ravenclaw. Como tenían un manuscrito con un hechizo escrito por la propia mano de Flitwick, Sherlock y su grupo llegaron sin problemas al área del dormitorio de las chicas. No mucho después de que se fueran, Michael Corner llegó con el otro prefecto de Ravenclaw, Robert Hilliard. Cuando estaban a punto de entrar al dormitorio de las chicas, las escaleras se convirtieron instantáneamente en un tobogán de piedra lisa. Obviamente no pudieron pasar.
El rostro de Robert Tilliard cambió instantáneamente. ¿Estás seguro de que Penélope llevó a ese chico de Gryffindor al dormitorio de las chicas? Lo vi con mis propios ojos. Es ese tal Holmes. Entiendo. La expresión de Robert Tilliard era incierta y finalmente se dio la vuelta y se fue. Iba a encontrar al profesor Flitwick y preguntarle sobre toda la historia. Al entrar al área del dormitorio de las chicas, Sherlock y su grupo atrajeron más atención. La razón principal, por supuesto, fue que era la primera vez que un chico aparecía en el dormitorio de las chicas. Pero no todos vinieron a mirar. La mayoría de los estudiantes de Ravenclaw simplemente miraron a Sherlock con curiosidad, luego apartaron la mirada para ocuparse de sus propios asuntos. Algunas personas se acercaron a charlar con Penélope, preguntando el motivo de esto, y se fueron felices después de recibir una explicación. Solo unas pocas personas, como Michael Corner, cuestionaron las acciones de Penélope. Más aún, cuando supieron que Sherlock había sido invitado especialmente por Penélope para resolver el caso de los cosméticos faltantes de Cho-Chang, no solo no se sintieron aliviados, sino que reaccionaron aún con más fuerza. Afortunadamente, Penélope, como prefecta, todavía era muy respetada, y con el respaldo del profesor Flitwick, los cuatro finalmente escaparon del enredo de estas personas. La resistencia a este asunto es mayor de lo que imaginaba, dijo Penélope mientras guiaba el camino. Incluso los estudiantes de primer año se atreven a cuestionarme. La implicación era que Sherlock debía investigar este asunto a fondo. Después de todo, somos Gryffindors. Hermione dijo con cierta emoción. Es un tanto irónico que Ravenclaw, conocida por su sabiduría, ahora necesite un bruto sin cerebro que la ayude. Penélope y Cho-Chang miraron a Hermione impotentes. Este Gryffindor realmente no sabe hablar. El pensamiento había surgido justo cuando oyeron a Sherlock repetir. Bien dicho, amigo mío. Penélope y Cho-Chang se quedaron aún más sin palabras. De hecho, los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Hay una razón por la que estos dos pueden estar juntos. Finalmente, los cuatro llegaron al dormitorio de Cho-Chang. Como había dicho Cho-Chang, una niña llamada Lucky ya había dejado Hogwarts para regresar a casa para las vacaciones. Quienes permanecieron en el dormitorio fueron Marietta Edgecombe y Alicia Keyes. Cuando vieron aparecer a Sherlock, sus reacciones fueron casi idénticas a las de Michael Corner. Prefecta Penélope, ¿por qué trajisteis a un chico aquí? Espera, ni siquiera es un estudiante de Ravenclaw. Marietta, Alicia, tranquilízate. Con la experiencia adquirida a lo largo del camino, Penélope pudo manejar este asunto con facilidad, explicando el propósito en pocas palabras. Al escuchar la explicación de Penélope, los dos mostraron expresiones diferentes. Marietta Edgecombe frunció el ceño y no dijo nada, mientras Alicia Keyes murmuraba. Los asuntos de Ravenclaw todavía necesitan la ayuda de Gryffindor, ¿es realmente? Está bien, dímenos. Penélope tenía miedo de que enfadaran a Sherlock, así que rápidamente los interrumpió y se volvió hacia Sherlock, diciendo. Holmes, ¿puedes empezar? Antes de que pudiera terminar de hablar, se sorprendió al descubrir que Sherlock ya había comenzado su investigación. No había necesidad de que ella se lo recordara. En la noche de Halloween, Sherlock había usado su lupa y cinta métrica para inspeccionar la escena y verificar las palabras de sangre antes de que llegaran los profesores McGonagall, Snape y Quirrell. Inesperadamente, tuvo otro bis durante la Pascua. La única diferencia fue que esta vez la ubicación era un dormitorio de chicas en Ravenclaw. Su equipo portátil también había sido mejorado. El regalo de Navidad que Harry le dio a Sherlock, además de tener la función de una lupa común y corriente, también puede detectar rastros mágicos y descubrir runas especiales y fluctuaciones mágicas en objetos mágicos. La cinta métrica ordinaria original también ha sido reemplazada por la de la tienda de varitas de Ollivander, que puede medir distancias automáticamente. Por supuesto, en el mundo mágico, solo pueden proporcionar algunas funciones básicas. Una vez que te encuentres con un lanzador experto o un objeto de magia oscura con gran poder, perderán su efecto. Pero, para Sherlock, simplemente sirven para compensar la brecha entre el mundo muggle y el mundo mágico, de modo que algunas técnicas de detectives comúnmente utilizadas en el mundo muggle se pueden aplicar con éxito al mundo mágico. Ver a Sherlock caminar y detenerse en la habitación, a veces de pie, a veces en cuclillas, a veces frunciendo el ceño, a veces sonriendo. Las chicas de Ravenclaw se miraron entre sí, luciendo confundidas. 96, dormitorio de chicas de Ravenclaw. Señorita Granger, ¿siempre ha sido así? Penélope no pudo evitar preguntar. Una vez que se absorbe en su propio mundo, es así.
Habiendo visto a Sherlock en acción antes, la reacción de Hermione fue mucho más normal que la de los otros tres. En realidad, ella originalmente había intentado buscar pistas como Sherlock, pero él la detuvo bruscamente justo después de mover sus pies. Recuerde el dominio del sitio web original 5E5H5. Bajo estas circunstancias, ella solo podía permanecer en el mismo lugar con las otras tres chicas de Ravenclaw, observando atentamente a Sherlock. Pero incluso estando quieta, tenía una vista clara de todo el dormitorio. Este dormitorio de niñas está ubicado en la parte superior de la torre oeste del castillo, con mapas estelares fluidos incrustados en la cúpula arqueada y adornos de bronce y azul oscuro colgando de la cúpula, en consonancia con el estilo de la sala común. La distribución del dormitorio es similar a la de los dormitorios de Gryffindor, con camas con dosel y cortinas de franela colgantes. Sin embargo, el color no es carmesí, sino azul claro, y la luz de las estrellas brilla a través de las mágicas ventanas de cristal sobre las camas con dosel. Los postes de la cama están tallados con motivos de cuervos y libros, y las campanillas de cobre que cuelgan de la cabecera resuenan suavemente con el viento, produciendo etéreos tintineos. Al notar que Hermione escuchaba atentamente, Penélope explicó. Este es un objeto mágico donde las palabras del fundador de Ravenclaw se traducen en notas musicales. En el centro de la habitación hay una mesa redonda de nogal, con la superficie cubierta de grafitis y fórmulas mágicas de antiguos alumnos, y en los bordes hay apilados varios libros de magia que giran solos y una tetera humeante de té con miel. Cho-chan le susurró a Hermione que su cama era la segunda junto a la ventana. Hermione le echó un vistazo y descubrió que la cama estaba muy ordenada. Las sábanas de color azul claro no tenían ni una sola arruga, y aunque la colcha no estaba doblada en forma de tofu, estaba limpia y ordenada. También había una pequeña maceta mágica en su mesa de noche, con brillantes gotas de rocío condensadas en las hojas, que emitían un aroma fresco. Esto fue todo lo que observó Hermione. Ella trató de analizarlo como Sherlock. Ella solo dedujo que Cho-chan era una bruja limpia, higiénica y alegre. Y luego nada. Ella suspiró en secreto. Por supuesto, aunque Sherlock siempre decía esto es sentido común, es obvio, es fácil de deducir, esas palabras eran solo para él mismo. Ella no pudo hacerlo. Sherlock seguía revisando cuidadosamente cada objeto de la habitación, sin soltar siquiera la mesa de nogal y las campanillas de viento de cobre. Cuando se trató de las camas del dormitorio, también sacó una lupa mágica para observarlas cuidadosamente sin ningún escrúpulo. Esta acción hizo sonrojar a Cho-chan y a sus dos compañeras de habitación. Curiosamente, Sherlock no les preguntó sobre los dueños de las camas. Señor Holmes, tenemos que salir. Ah. Marietta Edgecombe no terminó lo que quería preguntar y fue interrumpida por su propio grito. La señora Norris no se dio cuenta cuando de repente se había arrastrado bajo sus pies. ¿De dónde salió? ¿No es esta la señora Norris? El gato de Filch. De hecho, la señora Norris entró al dormitorio incluso antes que Sherlock y los otros tres. Justo cuando Penélope estaba presentando la situación a los dos compañeros de habitación de Cho-chan, Sherlock ya había utilizado a las tres brujas que vinieron con él para bloquear la línea de visión y ponerla en la habitación. Para él fue fácil hacer esto. La señora Norris no decepcionó las expectativas de Sherlock. No fue descubierto hasta este momento. La mirada de Sherlock permaneció fija en la señora Norris durante unos segundos antes de retirarla. Luego, abrió la mesita de noche de Cho-chan y, después de revisarla cuidadosamente, dirigió su atención a las mesitas de noche de los otros tres. Las expresiones de Marietta Edgecombe y Alicia Keyes cambiaron inmediatamente. Pero en ese momento, Sherlock retiró la mirada. Bien, la investigación in situ ha terminado. Señoras, ¿les importa si les hago algunas preguntas? Sherlock dijo, caminando hacia la señora Norris, agachándose y recogiéndolo. Los dos compañeros de habitación de Cho-chan miraron a Penélope y, después de que esta última asintió, comenzaron a aceptar el interrogatorio de Sherlock. Las respuestas de ambos fueron similares a las de Cho-chan. Ambos admitieron haber visto a Cho-chan usar sombra de ojos, y que tanto ellos como Lucky, que habían regresado a casa, lo habían probado. El momento en que descubrieron que faltaba la sombra de ojos también fue el mismo que el de Cho-chan, después de regresar al dormitorio de la última clase de pociones de Pascua. No habían notado nada inusual últimamente. Cuando Sherlock le preguntó a Alicia Keyes por qué de repente quería revisar la sombra de ojos después de regresar al dormitorio después de la clase de pociones, sus ojos de repente se volvieron agudos. Señor Holmes, ¿sospecha de mí?
Si realmente hice esto, ¿cómo pude mencionarlo deliberadamente en ese momento? ¿Eso no me haría más visible? Señor Holmes, los estudiantes de Ravenclaw jamás robarían, y menos la gente de este dormitorio. Marietta Edgecombe dijo con justa indignación. Alicia, Marietta, no es necesario que... Sherlock agitó la mano, impidiendo que Penélope hablara. Señoras, debo decir que están un poco sensibles. Los dos escucharon a Sherlock decir esto y ambos dijeron HMPH. En mi opinión, su comportamiento puede estar utilizando la psicología inversa, haciendo lo contrario, haciendo algo inusual deliberadamente para eliminar sospechas. Las palabras de Sherlock sorprendieron instantáneamente a las chicas presentes. Eres realmente valiente. En su opinión, sin duda se trataba de señalarles las narices y decir, tú eres el criminal. El pecho de Alicia Keyes subía y bajaba, señalando a Sherlock y diciendo, Holmes, ¿me estás insultando? No solo nos estás insultando a nosotros, sino también a Ravenclaw. Marietta Edgecombe dijo fríamente, luego se volvió hacia Penélope. Prefecto, no necesitamos la ayuda de esta persona. Tienes una cosa mal. Ante las acusaciones de las dos chicas, Sherlock dijo con calma. El cliente de este incidente no eres tú, ni siquiera la señorita Chan, sino la prefecta Penélope que está allí parada. Holmes, usted Sherlock dejó de prestarles atención a los dos, pero se giró hacia Hermione y saludó. Querida Hermione, ¿puedes hacerme un favor? Hermione, confundida, se acercó a Sherlock, y este le susurró unas palabras. Hermione inmediatamente mostró una mirada de sorpresa. Pero después de un momento, ella asintió y salió corriendo rápidamente. Penélope no pudo evitar preguntar. Señor Holmes, ¿qué está haciendo? Oh, no te preocupes por ella. Solo quiero que me haga un pequeño favor. Sherlock acarició al gato con sus hábiles movimientos y de repente dijo. Señoras, si no hay más presentaciones, me gustaría pedirles que pasen a la sala común. ¿Ya no es necesario comprobarlo? Penélope no pudo evitar preguntar. Las tres chicas en el dormitorio mostraron miradas de sorpresa al mismo tiempo. Sherlock observó las expresiones de varias personas y luego sacudió la cabeza con una sonrisa. Este caso ocurrió hace demasiado tiempo y muchas pistas clave han desaparecido. Por ejemplo, a menudo es posible recuperar datos de un disco duro formateado. Pero si constantemente se escriben nuevos datos después de borrarlos, se vuelve difícil. Su dormitorio cumple con esta condición. La escena no estaba protegida, y todo el dormitorio, incluido el gabinete de la señorita Chan, ha sido utilizado constantemente, y muchas pistas ya han sido cubiertas por nuevos rastros de uso. Hablando de esto, Sherlock repentinamente cambió de tema. Afortunadamente, todavía encontré información útil, que espero que te sea de ayuda. Las cuatro chicas se miraron entre sí y finalmente todas dirigieron su atención hacia Penélope. La boca de Sherlock se levantó ligeramente mientras observaba esta escena. 10 minutos después, Sherlock y las cuatro chicas llegaron a la sala común de Ravenclaw. Sherlock se sentó en el medio, la señora Norris yacía cómodamente en su regazo, duan sin parar. Las cuatro chicas se sentaron frente a Sherlock, rodeándolo débilmente. Quienes desconocían la situación probablemente pensarían que estaban interrogando a un criminal. Sherlock, como era de esperar, hizo la vista gorda y, mientras acariciaba al gato, dijo con calma, acogiendo sus miradas curiosas y escrutadoras. La investigación es de hecho una actividad física, ya sea en el mundo muggle o en el mundo mágico. Pero aún así quiero agradecer a la prefecta Penélope por brindarme esta oportunidad, para que mis vacaciones de Pascua no parezcan tan aburridas. Tan pronto como Sherlock dijo esto, las caras de las cuatro chicas cambiaron. Después de todo, todos son Ravenclaws y pueden entender este nivel de lenguaje. Penélope era la más impaciente y de inmediato preguntó. Holmes, ¿quiere decir que ha completado la tarea? Eso depende de cuál sea tu definición de tarea. Si es encontrar la sombra de ojos perdida de la señorita Chan, o atrapar al ladrón que se la robó, o ambas cosas. Al decir esto, la mirada de Sherlock se quedó en el rostro de alguien por un momento. Tan pronto como dijo esto, las caras de las cuatro personas cambiaron nuevamente. La temperatura en la sala común de Ravenclaw, que ya estaba dominada por colores fríos, pareció bajar 1 o 2 grados centígrados. Tras un breve silencio, Penélope tomó la iniciativa y rompió el empate, aunque su rostro no lucía nada bien. Entonces, ¿se ha determinado que alguien lo hizo? Al oír esto, Sherlock no pudo evitar reír. Pensé que este punto ya estaba fuera de toda duda. No puede ser que la señorita Chan lo haya olvidado en algún lugar, ¿verdad?
Muy bien, Penélope respiró profundamente, cuéntenos todo, señor Holmes. Espera un minuto. Estabas usando el ejemplo del formateo del disco duro para explicar que no encontraste ninguna pista. ¿Cómo puedes estar tan seguro ahora? En ese momento, Alicia Keyes intervino de repente, mirando a Sherlock con sospecha. ¿Estás mistificando las cosas deliberadamente? 97. El criminal aparece nunca intento mistificar. Sherlock miró a las 4 chicas de Ravenclaw y dijo con considerable pesar. Aunque se borraron muchas pistas, el ladrón sobreestimó sus habilidades. Ya me ha proporcionado suficiente información y he vuelto a examinar con atención la escena del crimen. Sería extraño si todavía no pudiera deducir lo que pasó en este dormitorio. En ese momento, las 3 chicas presentes sintieron simultáneamente la confianza inquebrantable de Sherlock. En primer lugar, la sala común de Ravenclaw es única. Cualquiera que pueda responder correctamente a la pregunta formulada por el llamador puede entrar y salir libremente. A primera vista, este método parece menos seguro que las contraseñas fijas de otras casas, pero en realidad no lo es. Hasta donde yo sé, muchos magos carecen de habilidades de razonamiento lógico. Por lo tanto, el método de entrada por preguntas y respuestas maximiza la exclusión de estudiantes de otras casas. Incluso si un estudiante de otra casa pudiera responder correctamente la pregunta y entrar a Ravenclaw, podría ser reconocido. Por supuesto, esto no es absoluto. Pero en este sentido sí refuerza la lógica de un sospechoso interno. En segundo lugar, antes de este incidente, los gabinetes de los estudiantes de Ravenclaw estaban desbloqueados. Cuando Sherlock dijo esto, las expresiones de las chicas se volvieron algo desagradables. Fue debido a este incidente que la frase Ravenclaw está absolutamente a salvo se volvió menos absoluta. Las ubicaciones de almacenamiento fijas, los gabinetes desbloqueados y la rutina habitual de la señorita Zan proporcionaron suficiente comodidad para el ladrón. Durante la inspección que hice hace un momento, también descubrí que el gabinete no tenía signos de haber sido forzado al abrirse. Por supuesto, no había necesidad. Si yo fuera el compañero de habitación de la señorita Zan, habría al menos 7 formas de tomar la caja de sándalo sin que ella se diera cuenta. Para cuando la señorita Zan descubriera el robo, habría tenido tiempo suficiente para destruir todas las pistas. Incluso si otra versión de mí viniera a investigar en ese momento, no serviría de nada. De hecho, el ladrón hizo exactamente eso. Penélope no pudo evitar intervenir. Señor Holmes, ¿quiere decir que la sombra de ojos no se perdió cuando Cho fue a clase de pociones en otoño? Por supuesto que no. Sherlock miró a Alicia Keys con una sonrisa que no era exactamente una sonrisa. Si ese fuera el caso, la sospecha de este joven podría eliminarse directamente. ¿Qué quieres decir con eso? Alicia Keys se levantó bruscamente. ¿Estás diciendo que tomé la sombra de ojos de Cho? Marietta Edgecombe, aunque no estaba de pie, miró a Sherlock con hostilidad no disimulada. Por supuesto, sus palabras fueron aún más descorteses. Esto es una calumnia descarada. ¡Qué gran detective! Holmes, no eres más que un impostor. Creo que no eres más que un charlatán. Señorita Case, por favor cálmese. El tono de Sherlock era tan tranquilo como siempre. Aunque la sombra de ojos ya había salido del armario del propietario antes de que la descubrieras, fue tu intento de verlo lo que le causó problemas al ladrón. Después de todo, originalmente pensó que Cho-chan no descubriría esto hasta que regresara a la escuela después de Pascua. Tan pronto como Sherlock dijo esto, Alicia Case y Marietta Edgecombe intercambiaron miradas. ¿Podría por favor no hacer una pausa tan dramática? Hizo que su comportamiento anterior pareciera muy incómodo. En ese momento, Marietta Edgecombe pareció haber pensado en algo y murmuró. ¿Podría ser y? Imposible, absolutamente imposible. Marietta, ¿qué es imposible? Alicia Case preguntó rápidamente. No es nada, debo estar dándole demasiadas vueltas. Marietta Edgecombe forzó una sonrisa. Escuché a Lucky murmurar antes de irse a casa para las vacaciones. ¿Por qué tiene tan buenas cosas? Pero creo que probablemente estaba hablando de Félix Felicis, de Gemma Farley. Escuché que se desempeñó excepcionalmente bien en la clase de pociones del profesor Snape y recibió una pequeña botella como recompensa. Lucky siempre ha estado muy envidiosa. Hablando de eso, el profesor Snape siempre ha favorecido a los estudiantes de Slytherin. Incluso si hiciéramos lo mismo que ella, no obtendríamos una recompensa. Penélope, Cho-chan y Case asintieron. Edgecombe tenía razón. A excepción de los estudiantes de Slytherin, nadie más podía esperar una recompensa, sin importar lo bien que se desempeñaran en la clase de pociones.
Si fueran Gryffindor, no descontarles puntos sería considerado un gran acto de bondad por parte del profesor Snape. Al ver que todos estaban de acuerdo con su punto de vista, Edgecombe sonrió levemente. La semilla de la sospecha había sido plantada silenciosamente, esperando una oportunidad adecuada para echar raíces y brotar, creciendo eventualmente hasta convertirse en un árbol imponente. Pero ella nunca imaginó que esa semilla sería arrancada junto con la tierra tan pronto como fue plantada. Sherlock. La voz de Hermione provenía de la puerta de la sala común. Estaba apoyada en el marco, jadeando con dificultad, con el pecho subiendo y bajando al ritmo de la respiración, visiblemente agotada, pero sus ojos brillaban de emoción. Mi querido amigo, parece que realmente necesitas hacer más ejercicio. Sherlock miró a Hermione y sonrió. ¿Parece que lo encontraste? Hermione asintió enfáticamente y respiró hondo. Tal como lo predijiste. Bien. Excelente. Sherlock elogió, luego se giró para mirar a las 4 chicas de Ravenclaw y dijo. Ya es suficiente. Los 4 parecieron sorprendidos y el corazón de Edgecombe dio un vuelco. Penélope preguntó confundida. Señor Holmes. ¿Qué quiere decir con suficiente? Actuaciones burdas, motivos patéticos, acciones torpes, realmente no esperaba que todavía estuvieras recurriendo a trucos mezquinos incluso ahora. Sherlock suspiró. La sabiduría de Ravenclaw no es rival para las espinas que crecen salvajemente en tu corazón. ¿Tengo razón, señorita Marietta Edgecombe? Tan pronto como se dijo esto, Penélope, Cho Chang y Alicia Keys se quedaron sin aliento. Los 3 miraron a Marietta Edgecombe con incredulidad. Ante las miradas del prefecto, sus compañeras de habitación y su amiga, Edgecombe parecía desconcertada. Señor Holmes, no entiendo lo que dice, señorita Edgecombe, no tiene por qué fingir inocencia. Sherlock parecía un poco impaciente. Como ya había dicho, no soportaba la cruda actuación de Marietta Edgecombe. La llegada de Hermione había completado la última pieza del rompecabezas, por lo que simplemente decidió revelar todo. En el momento en que te vi por primera vez, supe que la sombra de ojos de la señorita Zan estaba en tus manos. Estás diciendo tonterías. Marietta Edgecombe se levantó bruscamente. Parecía agitada, con lágrimas en los ojos, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Las miradas de las 3 chicas de Ravenclaw estaban más o menos llenas de duda, pero Hermione, que estaba junto a Sherlock, la miró con desdén. Gracias a la explicación de Sherlock, supo qué clase de persona era realmente esta chica. Sherlock meneó la cabeza suavemente. Puede que no lo creas, pero antes de conocer el mundo mágico, podía deducir los pensamientos internos de una persona a partir de sus expresiones fugaces, incluido el movimiento de sus músculos y la rotación de sus globos oculares. Puedo determinar que alguien es diseñador de software por su corbata, y puedo decir que es piloto de una aerolínea comercial por su pulgar izquierdo. Afortunadamente, cuando llegué al mundo mágico, descubrí que mis habilidades aún funcionaban. Mientras decía esto, se encontró con las miradas escépticas de los demás, se rió entre dientes, no dio explicaciones y continuó mirando a Edgecombe, diciendo. Afortunadamente, no eres en absoluto un impostor inteligente. Entonces, cuando te vi por primera vez, supe que estabas mintiendo y que lo que mi cliente buscaba estaba en tus manos. Diciendo esto, Sherlock se volvió hacia Penélope, con los ojos brillantes, y dijo. Señorita Penélope, ya puedo responderle formalmente. Misión cumplida. Marietta Edgecombe, a su lado, es la ladrona que robó la sombra de ojos de la señorita Zhang. Silencio. Un largo silencio. Señor Holmes, de verdad que no lo entiendo. Penélope finalmente habló primero. Sin embargo, incluso ella, que era conocida por su sabiduría e inteligencia en Ravenclaw, estaba un poco confundida en ese momento. No se le podía echar la culpa a ella. La cantidad de información que Sherlock acababa de dar era realmente un poco abrumadora. No importa. Este pequeño caso ha terminado. Agradezco cualquier pregunta que usted o cualquier otra persona puedan tener. Jamás me negaré a responder. Penélope miró primero a Edgecombe, que seguía con la mirada perdida, y luego respiró profundamente. ¿Acabas de decir que sabías que Marietta había cogido la sombra de ojos en el momento en que la viste? Correcto. ¿Cómo lo supiste? HMPH, la falsa simpatía en su rostro fue un insulto para mí. Sherlock miró con desdén. Cuando la interrogué, fingió estar tranquila, pero sus ojos parpadearon. Como un gato que ha robado crema, con miedo de ser descubierto. Cuando le pregunté a la señorita Case, ella enfatizó repetidamente que los estudiantes de Ravenclaw nunca robarían.
Ella no parece el tipo de persona que defendería el honor de la casa. Justo ahora, cuando mencioné que había 7 formas de tomar la sombra de ojos, su respiración de repente se aceleró. Esta tonta reacción fisiológica fue como anunciar al mundo que ella era una criminal. Ni siquiera se dio cuenta de que, hasta ahora, sus dedos seguían rozando inconscientemente sus puños, un signo típico de ansiedad. Los demás siguieron la mirada de Sherlock y vieron que Marietta bajó rápidamente su mano derecha. ¿Crees que estoy ciego o crees que eres lo suficientemente inteligente como para engañar a todos? Sherlock se inclinó hacia Marietta, con voz baja y fría. Tu mayor error no fue robar algo, fue pensar que podías engañarme. Desde el momento en que me conociste, has estado usando el lenguaje corporal para intentar decirme lo mejor que puedes un hecho. Eres un ladrón torpe y un mentiroso aún más fracasado. Después de que Sherlock dijo estas palabras, el rostro de Marietta Edgecombe ya estaba pálido. 98 La verdad ha salido a la luz al mirar a Marietta Edgecombe. Sherlock vio que sus defensas psicológicas estaban al borde del colapso. Después de todo, ella era solo una niña de 13 años y no podía soportar el interrogatorio de Sherlock, una persona anormal. Pero rápidamente comenzó a gritar histéricamente. Esas expresiones, esas miradas, esa ansiedad y son solo especulaciones tuyas. No tienes pruebas. No es una reacción lenta en absoluto. Por supuesto, si te condenara solo por esto, incluso yo me despreciaría. Sherlock rió suavemente. Señorita Chan, por favor cierre la puerta de la sala común. Si alguien quiere entrar, pídale que espere un momento. Señorita Clearwater, por favor, vigile a la señorita Edgecombe. Si le conviene, sería mejor usar magia para controlar sus movimientos. Señorita Case, por favor, colabore con la señorita Chan para asegurarnos de que no nos molesten por ahora. No se preocupe, terminaré esto rápidamente. Después de decir esto, regresó a su asiento, miró al exasperado Edgecombe y dijo lentamente. En cualquier caso, este es el primer caso real para mí desde que llegué al mundo mágico, por lo que tiene un significado especial. La última vez, fue el Ministerio de Magia el que realmente jugó un papel en el caso de la señorita Abbott, incluso si ellos mismos no se dieron cuenta. Pero este caso, aunque simple, tiene varios puntos de los que vale la pena aprender. ¿Simple? Hermione no pudo evitar exclamar. Las otras chicas, incluida Edgecombe, miraron a Sherlock con expresiones perplejas. Claramente, no estaban de acuerdo con la opinión de Sherlock. Sí, muy sencillo. Es difícil describirlo con otra palabra. Al notar las miradas de sorpresa en sus caras, Sherlock no pudo evitar reír. Deberías pensarlo bien. Aparte de la pequeña ayuda de mi amigo, de hecho, atrapé al culpable en un día mediante el razonamiento convencional. Esto demuestra que el caso es, en esencia, muy simple. Si lo entiendes así, tiene sentido, Hermione dijo pensativa. Originalmente había pensado que Sherlock tardaría varios días o incluso una semana en resolver el caso. Cualquier cosa que parezca o suene extraordinaria no suele ser un obstáculo. En mi opinión, es una pista. A la hora de resolver este tipo de problemas lo más importante es saber utilizar el método del razonamiento, capa por capa, retrocediendo. Esta es una habilidad muy útil y también es fácil de hacer. Desgraciadamente, la gente no suele ponerlo en práctica. Ya sea en el mundo Muggle o en el mundo mágico, el razonamiento hacia adelante es más útil en la vida diaria, por eso a menudo pasamos por alto el razonamiento hacia atrás. Desde que llegué al mundo mágico, he descubierto que para los magos que no son buenos en el razonamiento lógico, si 50 personas pueden razonar exhaustivamente desde todos los aspectos de un asunto, entonces probablemente hay menos de 10 que pueden razonar usando métodos analíticos. No soy el culpable. Como si ya hubiera tenido suficiente de la exhibición de egocentrismo de Sherlock, Edgecombe gritó de nuevo. No tienes pruebas. ¿Quieres pruebas? Sherlock miró a Edgecombe con desprecio. Te lo daré ahora. Mirando a Edgecombe, que estaba intentando luchar pero estaba siendo retenido por Clearwater, Sherlock caminó de un lado a otro en la sala común de Ravenclaw y lentamente comenzó a decir. La segunda cama junto a la ventana de tu dormitorio, el dosel de cama azul claro bordado con patrones de nubes chinas en hilo plateado. No hay duda de que esta cama pertenece a la señorita Cham. Hay una maceta con una planta mágica en la mesita de noche. Abrí el armario y vi que la caja de sándalo que faltaba estaba originalmente en el tercer estante. Aunque el armario no estaba cerrado con llave, todavía había un rastro de fragancia de sándalo en el orificio de la cerradura, que se mezclaba con el aroma de las bolsitas de hierbas esparcidas dentro del armario.
Para la señora Norris, esto era tan obvio como un faro en la noche. Junto a la cama de la señorita Chan, hay un espejo tocador con incrustaciones de malaquita en la parte superior del gabinete, con las iniciales AE grabadas en el borde del marco. Obviamente, esta es la cama de la señorita Edgecombe, porque es la abreviatura de la familia Edgecombe. No creo que la señorita Edgecombe haya notado que hay una pequeña grieta en la superficie del espejo, y unas cuantas hebras de brillo en la grieta son polvos flu plateados. Por supuesto, eso no significa nada. Después de todo, tu madre, la señora Edgecombe, trabaja en la autoridad de la Red Flow del Departamento de Transporte Mágico. Pero fue precisamente eso lo que me recordó y me hizo tomar conciencia de su motivo. Hablando de esto, Sherlock miró a Edgecombe, observó su expresión y luego continuó. En cuanto a las otras dos camas, no hay nada que decir. Están limpias hasta el punto de estar casi rígidas. Los rollos de pergamino están ordenados por fecha y las puntas de las plumas siempre están afiladas. Parece reflejar el típico sentido del orden de Ravenclaw, pero la esquina de la arrugada revista El Quisquilloso que asoma debajo de una de las camas parece un poco absurda. No me extraña que no nos preguntaras quiénes eran los dueños de las camas. Cho-chan reveló una mirada de realización. Es solo el razonamiento más básico, que no vale la pena mencionar en absoluto. Sherlock agitó la mano y levantó 3 dedos. Hay 3 piezas de evidencia que realmente me hicieron identificar al culpable. En ese momento todo el mundo puso los oídos alerta. Primero, el hechizo. Con la ayuda de una lupa mágica, encontré débiles rastros mágicos en la superficie del tocador de la señorita Chan y en las campanillas de viento que colgaban de la cabecera de la cama. Normalmente, como propietaria, la señorita Chan no necesitaría lanzar un hechizo al abrir el neceser o incluso la caja de sándalo que contiene la sombra de ojos. Sin mencionar las campanillas de viento de cobre. Como objeto mágico traducido a notas musicales, no creo que nadie lo usara para practicar. Así que solo hay una posibilidad. La magia la dejó la persona que tomó la sombra de ojos. Entonces, ¿por qué usaría magia en los objetos de otras personas y en las campanas de viento del dormitorio? Lo estás escuchando en el estanque de novelas. Se me ocurren muchas posibilidades, pero la más probable, sin duda, es tapar la acción de apertura e interferir con el sonido de las campanas de viento. En este caso, el hechizo más adecuado es obviamente el encantamiento Confundus. Aunque este es un hechizo muy difícil, debes concentrarte en un solo objetivo al lanzarlo, y el hechizo fallará si hay un pequeño error. Sin embargo, si el objeto sobre el que se lanza el yeso es un objeto estacionario, la dificultad, naturalmente, se reduce considerablemente. Aún así, todavía es muy difícil para un estudiante de segundo año. Me temo que se necesitan varios hechizos para tener éxito, por lo que dejará rastros mágicos. Después de decir esto, Sherlock se inclinó ligeramente hacia adelante, juntó las manos para apoyar su barbilla y miró a Clearwater con interés. Señorita Clearwater, creo que con su habilidad, debería poder lanzar fácilmente el hechizo Incantato Prior, ¿verdad? Clearwater asintió con confianza. Entonces por favor prueba la varita de la señorita Edgecombe. El rostro de Edgecombe palideció instantáneamente. Marieta, saca tu varita. Prefecta Clearwater, ¿preferirías creerle a alguien ajeno antes que creerme a mí? Entrégame la varita. Case, que estaba a un lado, no pudo soportarlo más y simplemente tomó la varita de Edgecombe y se la entregó a Clearwater. Clearwater no se quedó callada y agitó su varita hacia el objetivo. Incantato anterior. Mientras Clearwater cantaba el hechizo, se creó una línea dorada brillante entre las dos varitas. Al momento siguiente, la línea dorada se abrió, formando cientos de arcos de luz, y finalmente tejiéndose en una red dorada en forma de cúpula. Al ver la habilidad de Clearwater para lanzar el hechizo, Hermione no pudo evitar sentir un poco de envidia. Desearía poder ser tan competente algún día. Pronto, todo volvió a la calma. Clearwater guardó silencio un momento, luego abrió la boca y dijo. El encantamiento Confundus efectivamente fue lanzado, y más de una vez. Marieta. Al escuchar este resultado, Cho-chan se tapó la boca con sorpresa. Cho, tienes que creerme. Edgecombe fulminó con la mirada a Sherlock. He usado el encantamiento Confundus, pero eso es porque he estado practicando hechizos solo últimamente. Un hechizo difícil como el encantamiento Confundus puede entrenar mi sutil control de la magia, ¿no está permitido? No se preocupe, señorita Edgecombe, esta es solo la primera prueba. Sherlock detuvo a Edgecombe con una frase y continuó. En segundo lugar, el olor.
La sombra de ojos estuvo colocada con las bolsitas de hierbas esparcidas en la mesita de noche durante mucho tiempo, y el aroma a sándalo se mezcló con ella, lo que hizo que fuera fácil para la señora Norris notarlo. Aquí tengo que decir una cosa más. Tu nivel de lanzamiento de hechizos es realmente muy pobre. Incluso la señora Norris puede detectar la anomalía. ¿Por qué crees que apareció a tus pies ahora mismo? No me digas que crees que le gustas. Descubrió fácilmente una pequeña gota de líquido que brillaba con diminutas luces en la esquina de aquella mesa de nogal. Según la descripción de la señorita Chan, esa es la sombra de ojos dorada de Seven Shades y Shadow. Quizás por emoción, quizás por nerviosismo, después de recibir la sombra de ojos, no podías esperar para comenzar a usarla en el dormitorio. ¿Sabes? Ese gato te tiene aún peor que yo. Mirando a Sherlock sacudiendo la cabeza constantemente, Edgecombe no pudo decirle una palabra. Por supuesto, todavía puedes argumentar que todo esto no tiene nada que ver contigo. Desafortunadamente, la señora Norris puede encontrar el escondite de la sombra de ojos incluso con solo sus garras. Esta es la tercera prueba. Sherlock dijo mientras se levantaba. Señorita Chan, puede abrir la puerta ahora. Cho Chan asintió y abrió la puerta de la sala común, donde muchos estudiantes de Ravenclaw ya se habían reunido. Sin embargo, con un movimiento de la mirada de Clearwater, todos se desvanecieron. Solo un chico alto seguía de pie en el lugar. Era Robert Hilliard, otro prefecto de Ravenclaw. Cuando vio a Clearwater, un destello de alegría apareció en sus ojos. Clearwater, sin embargo, Clearwater lo interrumpió bruscamente tan pronto como abrió la boca. No quiero hablar contigo ahora mismo. Después de decir eso, les hizo una señal a Sherlock y a los demás para que se fueran primero. Sherlock se encogió de hombros. Hermione la siguió de cerca. Cho Chan y Case estaban a ambos lados de Edgecombe. Cuando Edgecombe vio a Robert Hilliard, sus ojos se movieron rápidamente a su alrededor y estaba a punto de hablar. Clearwater actuó rápidamente y agitó su varita. Langlock. Edgecombe todavía estaba abriendo la boca para hablar, pero no pudo decirle una sola palabra. El rostro de Robert Hilliard se ensombreció de inmediato. Clearwater, no es bueno lanzar hechizos ofensivos a estudiantes de grados inferiores. Naturalmente sabrás el motivo después de que este asunto haya terminado. Aunque básicamente había determinado que la deducción de Sherlock era correcta a través del incantato prior anterior y la actuación de Edgecombe, Marietta Edgecombe fue la perpetradora de este caso. Pero solo el hallazgo de la sombra de ojos perdida puede considerarse una verdadera recuperación de los bienes robados. Antes de eso, ella realmente no estaba de humor para tratar con Robert Hilliard. Después de decir esto, aceleró el paso para alcanzar a Sherlock y los demás. Caminar al final era, naturalmente, para prevenir accidentes. Después de todo, Edgecombe había planeado pedirle ayuda a Robert Hilliard. Robert Hilliard extendió su brazo derecho hacia adelante, con la palma y los 5 dedos abiertos, queriendo llamar a Clearwater. Pero finalmente se rindió. Caminando por segunda vez al frente en el dormitorio de las chicas, Sherlock preguntó como sin darse cuenta. ¿Parece que la señorita Clearwater se ha deshecho de su perseguidora? No está mal. Espera, ¿cómo lo supiste? Como se esperaba de un estudiante de Ravenclaw, Clearwater reaccionó casi instantáneamente. Miró a Sherlock conmocionada. Incluso en Ravenclaw, poca gente sabía de la persecución de Robert Hilliard, pero ¿por qué iba a saberlo Sherlock? Solo mira su túnica. Sherlock dijo en un tono rápido. El cuello está planchado tan fuerte que puede cortarte los dedos, y los puños están rociados con perfume. No recuerdo que el prefecto de Ravenclaw necesitara vestirse como si fuera a asistir a una boda, a menos que quisiera atraer a un público específico. Desde el momento en que la señorita Chan abrió la puerta de la sala común, él te miró 27 veces, y el número de veces que me miró fue 0, a pesar de que soy la figura clave para resolver el caso. Sus pupilas se dilataron cuando usted se giró y los músculos de las comisuras de su boca se levantaron inconscientemente, lo cual es un instinto típico del cortejo. Además, tu actitud hacia él. Es como esquivar a un escarabajo pelotero. Ni siquiera lo miraste directamente cuando le hablabas. Después de decir esto, Sherlock no pudo evitar reír. Deberías agradecer a este caso, te dio una excusa perfecta para evitar a este prefecto enamorado. Señor Holmes, empiezo a creer que dedujo que lo hizo desde la primera vez que la vio. Al escuchar los elogios de Clearwater, Sherlock no habló, pero el arco de la comisura de su boca se hizo cada vez más evidente. Clearwater respiró profundamente. Ahora, por favor, muéstrenos la tercera prueba.
Al entrar nuevamente al dormitorio de Cho-chan, Sherlock liberó a la señora Norris, quien inmediatamente corrió a la mesa de noche de Edgecombe y siguió golpeando la puerta del gabinete con sus patas. A excepción de Sherlock, todos los que vieron esta escena quedaron ligeramente sorprendidos. La señora Norris puede encontrar el escondite de la sombra de ojos incluso con solo sus garras, no pudieron evitar recordar las palabras de Sherlock hace un momento. Podría ser que la sombra de ojos de Cho-chan esté escondida aquí. Pero Sherlock no se fue inmediatamente. Primero se acercó a la mesa de nogal y señaló a todos la gota de sombra de ojos dorada solidificada. Es realmente mi sombra de ojos dorada. Cho-chan exclamó. Hermione no pudo evitar mirar a Curly, notando que ahora estaba aturdida, aparentemente sin importarle nada más. Fue entonces cuando Sherlock se dirigió al gabinete de Marietta. Tal como había dicho antes, un espejo de tocador con incrustaciones de malaquita se encontraba sobre la mesita de noche, el marco grabado con las iniciales de la familia Ackerley, AE. Mirando con atención, se podía ver una leve grieta en la superficie del espejo, con el brillo plateado característico del polvo flu brillando. Sherlock lo golpeó suavemente con su varita y la señora Norris rápidamente saltó a un lado. La puerta del armario se abrió, revelando algunas prendas de vestir en la parte inferior, con libros, cuadernos y algunos cosméticos sencillos en los estantes superiores. Sin embargo, la caja de sándalo que Cho-chan había perdido no estaba entre ellos. La multitud intercambió miradas y Penélope dudó por un momento antes de lanzar un hechizo, restaurando instantáneamente la capacidad de Ackerley para hablar. ¿Dónde está? Ella miró a Ackerley a los ojos. ¿Dónde lo escondiste? ¿No deberías preguntarle eso a nuestro gran detective? Ackerley parecía haber vuelto a la vida, mirando a Sherlock con una expresión burlona mientras decía. Gran detective Holmes, ¿no dijo que el gato de Filch podría encontrarlo solo con sus garras? ¿Te molesto que me digas ahora, dónde está aquello que me robaron? ¿Podría ser que alguien más haya usado un encantamiento confundus para quitármelo de nuevo? 99, diste demasiado ante el estallido directo de Marietta Edgecombe. Cho-chan se sintió aliviado y preocupado al mismo tiempo. Aliviada de que Sherlock probablemente estaba equivocado y su amiga no había hecho nada malo. Le preocupaba que la deducción de Sherlock fuera incorrecta y que perdiera prestigio. Alicia, por otro lado, parecía curiosa, una simple espectadora, que solo quería observar la diversión. Solo Hermione y Penélope creían firmemente que Edgecombe era el culpable. La confianza de Hermione en Sherlock era evidente, y ella acababa de encontrar pruebas que la corroboraban. Penélope, por otro lado, confiaba en sus propios ojos. Después de todo, el comportamiento anormal anterior de Edgecombe equivalía a una autoconfesión. Sin embargo, al ver su apariencia actual de no tener miedo, ambos fruncieron el ceño. ¿Dónde residió exactamente el problema? Sherlock miró a Edgecombe con una mirada idiota. Si pudieras ser un poco más paciente, no harías una pregunta tan estúpida. Siguiendo la mirada de Sherlock, todos notaron que la señora Norris golpeaba repetidamente el fondo del armario de Marietta con su pata, produciendo un sonido hueco de golpe, golpe. Podría ser varias chicas pensaron en algo simultáneamente al ver esta escena. Penélope caminó rápidamente hacia la mesita de noche y lanzó un hechizo directamente al lugar donde la señora Norris estaba acariciando. Revelación. Tan pronto como se lanzó el hechizo revelador, un nuevo cajón apareció de repente desde la parte inferior del gabinete. Es un compartimento oculto con un amuleto extensible. Dios mío, esa es mi caja de sándalo. Hermione y Cho-chan exclamaron simultáneamente. Penélope frunció el ceño, sacó la caja de sándalo del compartimento oculto, la abrió y se la entregó a Cho-chan. 7 rojos de porcelana estaban incrustados en la caja de madera de sándalo con tallas de ciruela, orquídea, bambú y crisantemo, como si condensaran las 4 estaciones de Jiangnan en una pulgada cuadrada, que van desde el cian oscuro hasta el rosa de la concubina imperial. Tal como Cho-chan lo había descrito antes. La cantidad de sombra de ojos dorada utilizada es mayor que la de otros colores, y los rastros de uso son los más recientes. Sherlock dio su juicio directamente después de una mirada. La sombra de ojos dorada, que brilla con una luz tenue, puede hacer que quien la use se vea más encantador y atraer la atención de los demás cuando se usa en situaciones sociales. En ese momento, Hermione también recordó la descripción aparentemente inútil de Cho-chan de la sombra de ojos de 7 colores. Marietta, ¿por qué? Cho-chan se volvió hacia Edgecombe con los ojos llenos de arrepentimiento y decepción. Claramente somos mejores amigos. Si te gusta, puedo hacer que mi padre compre otro.
Edgecombe miró a Cho-chan, sus ojos estaban fríos en ese momento, y ya no había la falsa simpatía que Sherlock había llamado antes. Las cosas han llegado hasta este punto, no tengo nada que decir. Dime, dame una razón. Si dijera que solo tenía curiosidad y lo llevé para jugar con él unos días, ¿lo creerías? Cho-chan dudó un poco. Si ese es realmente el caso, podrías habérselo dicho a yo. Kate se puso furioso inmediatamente cuando oyó esto. Pero no solo tomaste la sombra de ojos en secreto, sino que incluso usaste magia y un compartimento oculto con magia adjunta. Señorita Kate, si quiere saber su motivo, puedo explicárselo. Sherlock intervino de repente. Así es. Alicia reaccionó de repente y miró a Sherlock con asombro. ¿Eso acabas de decir? Sherlock miró a Hermione. Hermione, por favor lee lo que te pedí que encontrarás hace un momento. Hermione asintió y luego sacó una pila de papel de su cuerpo. El profeta, 27 de marzo. La señora Edgecombe recibe un nuevo reconocimiento por sus reformas en la Red Flu, esta vez otorgado por el mismísimo ministro de magia, Cornelius Fudge. Se informa que esta es la 7ª vez que la señora Edgecombe ha sido reconocida por el Ministerio de Magia en el último año. El Departamento de Transporte del Ministerio de Magia y la Administración de la Red Flu han elogiado repetidamente a la señora Edgecombe, considerando que ha realizado contribuciones excepcionales al monitoreo y la gestión de la Red Flu. El contenido que Hermione leyó a continuación fue en gran medida el mismo. Todos eran evaluaciones positivas y elogios de la señora Edgecombe por parte del profeta. Después de escuchar la descripción de Hermione, varias chicas entendieron vagamente el significado de Sherlock. Entonces Hermione dijo: las notas de la clase de pociones de Edgecombe no son excelentes, pero son pasables. Pero recientemente, sus calificaciones han mostrado un descenso significativo. Coincidentemente, el reciente tema de tesis del profesor Snape involucraba la fragilidad de los contratos mágicos de parentesco. Gracias, Hermione. Al ver que Hermione guardaba los materiales, Sherlock se volvió hacia Edgecombe y le dijo: la señorita Chan me dijo antes que su madre trabaja en el Ministerio de Magia. Es solo que ella está muy ocupada, incluso más ocupada que el padre de la señorita Chan. Una vez te quejaste sin querer con ella de que no todos los padres se acuerdan de darles regalos a sus hijos. La señorita Chan solo recordaba esta frase, pero no la asociaba con nada más. Combinado con el profeta diario, no es difícil ver que ella es una adicta al trabajo. Así que supongo que usted está psicológicamente desequilibrado porque la señora Edgecombe ha descuidado a la familia durante mucho tiempo, celosa del amor paternal que la señorita Chan ha obtenido, y ha desahogado sus emociones robándole sus preciados regalos. El descenso en las notas de la clase de pociones también proporciona evidencia que lo corrobora. Marieta, ¿es eso realmente así? Cho-chan miró a Edgecombe en estado de shock, la mano que sostenía la caja de sándalo incluso comenzó a temblar. Edgecombe miró a Cho-chan sin hablar. Los celos son más patéticos que el robo porque no se pueden devolver. Cuando Sherlock dijo esto en voz baja, Edgecombe finalmente se derrumbó. Así es, lo hice. De repente, Edgecombe gritó, arrebató la caja de sándalo de la mano de Cho-chan y la arrojó al suelo. Cho-chan ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, pero afortunadamente, Penélope fue más rápida en lanzar un hechizo de destierro. Los sollozos de Edgecombe despertaron al búho en el alféizar de la ventana. Al mirar el rostro distorsionado de su amiga, Cho-chan se quedó paralizada. En ese momento, Cho-chan recordó de repente los dedos temblorosos de Edgecombe cuando acariciaba la sombra de ojos, y recordó que ella siempre decía: Cho siempre consigue lo mejor. Quizás mucho antes de que descubriera la pérdida de la sombra de ojos, la amistad ya se había desvanecido. Vámonos, Hermione, aquí no hay nada para nosotras. La delegada Penélope se encargará de todo. Sherlock, que esperaba este resultado, repitió esa frase. Después de todo, la sabiduría de Ravenclaw no puede vencer las espinas que crecen salvajemente en el corazón. Maravilloso, realmente maravilloso. Cuando Harry y Ron escucharon a Hermione contar sobre la detección de Sherlock del caso de robo de la sombra de ojos de 7 colores durante la cena de la noche, no pudieron evitar exclamar. Harry, cuya energía casi había sido drenada por Wood, miró con envidia a Hermione sentada junto a Sherlock. Si no hubiera ido al entrenamiento hoy, la persona que acompañaría a Sherlock a resolver el caso debería haber sido él mismo, ¿no? Pero justo estaba pensando en ello, pero Ron lo dijo directamente. Sherlock, eres demasiado cruel. La próxima vez que ocurra algo así, no dudes en llamarnos.
Creo que tu propósito es el dormitorio de las chicas de Ravenclaw, ¿verdad? Dijo Hermione tristemente. ¿De qué estás hablando? ¿Parezco ese tipo de persona? Ron se levantó insatisfecho. Pero hablando de eso, realmente no he estado en el dormitorio de las chicas. Hermione puso los ojos en blanco con impotencia, era demasiado perezosa para decirle más a este tipo. Harry hizo otra pregunta. ¿Cómo tratará Ravenclaw con la chica que robó cosas? ¿La dejarán abandonar la escuela? Durante el período en que recién comenzaban las clases, siempre estaba preocupado de que lo expulsaran de la escuela por violar las reglas escolares. Incluso pensó en que Dumbledore hiciera una excepción y le permitiera ser el asistente de Hagrid. Varias veces soñó que llevaba la bolsa de Hagrid, arrastrando sus pesados pasos por el campo y observando con entusiasmo cómo Sherlock y los otros se convertían en magos. No, amigo. Ron miró a Harry sorprendido. ¿Cómo puedes pensar así? El castigo por robo es solo quitar puntos y detención, y como mucho invitar a los padres. Harry respiró aliviado al oír esto. Al mirar a su buen hermano de esa manera, Ron no pudo evitar encontrarlo un poco divertido. Estaba a punto de decir algo, pero descubrió que la mirada de Harry pasó por encima del hombro de Sherlock y se fijó en la entrada del auditorio. Ron siguió su mirada con curiosidad e inmediatamente vio dos figuras caminando hacia ese lado sobre la cortina azul y plateada de Ravenclaw. Las acciones de Harry y Ron naturalmente no escaparon a los ojos de Sherlock. Se giró levemente y vio a Cho-Chang siguiendo a Penélope. Llegaron más rápido de lo esperado. Sherlock golpeó la mesa de roble con su dedo índice 2 veces, parece que Ravenclaw ha tomado una decisión. Pronto, Penélope y Cho-Chang llegaron a la mesa de Sherlock y los cuatro. Harry y Ron no conocían a Penélope, pero la insignia del premio anual de Ravenclaw, similar al estilo del pecho de Perky, les hizo adivinar de inmediato la identidad de la otra parte. Sin duda se trata de una chica con belleza y sabiduría. Pero rápidamente dirigieron su atención al más joven Cho-Chang. Su cabello negro estaba atado libremente con una horquilla de sándalo, y algunos mechones de cabello roto colgaban a un lado de su cuello, balanceándose suavemente con sus pasos. Los dedos de Harry apretaron el cuchillo de mesa inconscientemente. Había visto a Cho-Chang. La sonrisa antes de Navidad le había dejado una profunda impresión. Pero ella era diferente a aquella vez en este momento. Unas cuantas pecas en la punta de su nariz eran como polvo de estrellas espolvoreado sobre un pergamino, no solo no mostraban defectos, sino que agregaban 3 puntos de frescura juvenil a su piel blanca de porcelana. Un par de hermosos ojos grandes tenían un matiz de leve melancolía. Por la barba de Merlín, dijo Ron, dándole un codazo a Harry y susurrándole. Tienes las orejas rojas. La preocupada Penélope no se dio cuenta de Harry y Ron, sacó un galeón. Señor Holmes, esta es nuestra comisión. Al ver esta escena, Ron inmediatamente no pudo preocuparse más por mirar a su buen hermano. Ya sabes, el inventario de oro de su familia solo tiene un galeón. Entonces, ¿aceptar comisiones permite ganar dinero tan rápido? Sherlock no lo aceptó de inmediato. Diste demasiado. Señor Holmes, usted ha mantenido la reputación de Ravenclaw. Penélope suspiró y miró a Cho-Chang. Este último inmediatamente le entregó a Sherlock un paquete de seda bordado con el patrón de la pagoda Lehifen. Señor Holmes, este es el té Longhin del lago oeste que mi padre trajo de Amkzou. Además, espero que ustedes dos no revelen los detalles del caso. Penélope bajó la voz y miró a Harry y Ron. Y el señor Potter y el señor Weasley son iguales. Esta vez, Sherlock aceptó los regalos de Penélope y Cho-Chang, y luego sonrió. ¿Es necesario mantener el orgullo de Ravenclaw con dinero para silenciar? Cho-Chang agitó la mano apresuradamente. No, no lo es. Marieta ha sido castigada, solo no quiero que la señalen. Su voz era muy ligera, como hojas parásitas cayendo. De repente, Harry sintió que sus costillas se habían convertido en un grupo de boutrutles alborotados. 100, ¿quieres ganar el campeonato aunque estés tan callado, señor Potter? Cuando Cho-Chang se giró para saludar a Harry, saltó tan abruptamente que derramó su jugo de calabaza. El líquido de color naranja intenso comenzó inmediatamente a extenderse sobre el mantel. Lo siento. Nervioso, Harry agarró su servilleta y comenzó a limpiarla al azar. Sherlock lo observó y dijo con calma. Necesito recordarte, querido Harry, que lo estás limpiando en mi manga. El suspiro de Hermione se mezcló con la risa de Ron. Al ver esto, Cho-Chang se rió. Inmediatamente después, golpeó ligeramente la mesa con su varita. Azotar. El mantel y la manga de Sherlock quedaron limpios al instante. Los ojos de Hermione se entrecerraron levemente ante esto.
Los hechizos de Cho-chan eran muy hábiles, no menos que los suyos. Harry no prestó atención al hechizo. Luchó por apartar la mirada del patrón de nubes de hilo plateado que ondeaba en la manga de Cho-chan. Después de este pequeño interludio, la sensación inicial de distancia entre ellos disminuyó considerablemente. Penélope y Cho-chan también se sentaron a ambos lados de la mesa. Entonces, ¿cuál fue el castigo para Atmore? Sherlock preguntó, mirando a Cho-chan, que estaba sentado junto a Harry. La sonrisa que había aparecido debido a las acciones anteriores de Harry se desvaneció instantáneamente y ella dijo en voz baja. Devuelva los artículos, pague una multa. Ravenclaw pierde 50 puntos, solo afirmando que Marietta es la que pierde puntos, sin revelar detalles específicos. Detención durante las vacaciones y el tiempo libre después de clases, realizando trabajos manuales que no permiten el uso de magia. Rango restringido de actividad, prohibiéndole el ingreso a ciertas áreas públicas por un período de tiempo. Mi sugerencia es retirar cualquier misericordia innecesaria. Mirando a la abatida Cho-chan, Sherlock dijo con desdén. Sus acciones son completamente autoinfligidas y no merece ninguna compasión. Tu relación con ella nunca será la misma, pero la señorita Casey es una buena amiga que vale la pena hacer. Cho-chan asintió, habiendo visto realmente muchas cosas con claridad a través de este incidente. Después de conversar un rato más, el grupo se fue familiarizando cada vez más entre sí. Al ver que ya casi era la hora, Penélope tosió suavemente. Señor Holmes, no dirá nada sobre esto, ¿verdad? No tengo ningún interés en ello. Yo tampoco. No te preocupes, no diré nada. Yo también. Habiendo recibido respuestas afirmativas, Penélope y Cho-chan se pusieron de pie, este último incluso hizo una reverencia a los cuatro. Una vez que los dos se fueron, Ron no pudo evitar exclamar. Es una chica realmente hermosa y de buen corazón. Incluso después de todo esto, sigue pensando en su amiga, ¿no lo crees, Harry? Al ver la mirada en los ojos de Ron, Harry no pudo evitar sentirse un poco incómodo. Tuvo que admitir que efectivamente la había estado juzgando basándose en su apariencia. Afortunadamente, Ron no le prestó demasiada atención. Su atención se centró rápidamente en la deliciosa comida que había en la mesa. Hoy era Pascua, y la cena del gran comedor era mucho más lujosa de lo habitual. En poco tiempo entró en un estado de empuñadura doble de patas de pollo. Harry, que casi había agotado sus energías en el campo de Quidditch, también se sintió un poco nervioso en ese momento. Al ver a su buen hermano comer con tanta abundancia, se unió rápidamente. Sherlock y Hermione también habían gastado mucha energía investigando el caso, por lo que los cuatro comieron y charlaron, y la atmósfera se volvió cada vez más alegre. El primer día de vacaciones de Pascua terminó sin incidentes. Para Sherlock, después de terminar el encargo de Penélope y Cho-chan, la vida de vacaciones siguiente inevitablemente le pareció un poco aburrida. Por supuesto, era imposible esperar casos todos los días. De lo contrario, Hogwarts podría cambiar su nombre a Azkaban. Eran las tareas asignadas por los profesores las que consumían gran parte de su tiempo. Especialmente la profesora McGonagall. Le prestó especial atención a Sherlock, ese genio de la transformación. El mismo ensayo, pero con una extensión diferente a la de otros. Si los demás medían 5 pulgadas, él medía 7 pulgadas. Esto también provocó que Sherlock necesitara pasar más tiempo completando su tarea. En cuanto al proyecto de la visita nocturna a Hogwarts que originalmente incluía a Harry, tuvo que ser detenido una vez más. La razón principal fue el entrenamiento de Wood para Harry. Esto era algo que ni siquiera los gemelos Weasley podían entender. Se preguntaron durante 3 días y 3 noches cómo Wood podía encontrar tanto tiempo para el entrenamiento de Quidditch mientras tenía que prepararse para sus exámenes OUR. Tan pronto como llegaba al campo de Quidditch, su entusiasmo siempre era muy alto. Antes de comenzar a entrenar, quiero que cada uno de ustedes grite su nombre y su posición en el campo. Quiero asegurarme de que todos estén con toda la energía para el entrenamiento de cada día. Comencemos. Cazadora, Angelina Johnson. Bien, siguiente. Golpeador, George Weasley. No tengo suficiente energía, no te escucho en absoluto. Dilo otra vez. Golpeador, George Weasley. Bien, muy enérgico, siguiente. Golpeador, Fred Weasley. No te oigo. ¿Quieres ganar el campeonato con esa voz tan suave? Otra vez. La charla motivadora previa al entrenamiento todos los días ya era bastante frustrante, pero lo que era aún más frustrante era que las condiciones climáticas no estaban en absoluto dentro de la consideración de Wood.
Incluso si lloviera mucho, él seguiría entrenando sin importar el clima. Este método de entrenamiento naturalmente llevó a que los miembros del equipo de Gryffindor regresaran del campo de Quidditch exhaustos todos los días. Hasta que una mañana, el hospital escolar recibió felizmente una docena de vejigas llenas de pastillas estimulantes, y el entrenamiento de alta intensidad de Wood se detuvo gracias a la fuerte intervención de Madame Pomfrey, la enfermera jefe. Los miembros del equipo de Quidditch de Gryffindor respiraron aliviados y a partir de entonces consideraron a Madame Pomfrey como su salvadora. Aunque Ron no tuvo el entrenamiento de alta intensidad de Harry, solo completar las tareas asignadas por los profesores ya era suficiente para él, incluso con Sherlock y Hermione, dos peces gordos, ayudándolo. El resultado final fue que, al final de las vacaciones, Harry y Ron sintieron que esta Pascua era más agotadora que un día de trabajo. Esta fue la primera vez que esperaban que las vacaciones pudieran terminar rápidamente. Naturalmente, Sherlock y Hermione estaban en una situación mucho mejor. Con la incorporación de Harry tras finalizar el entrenamiento, el trío formado por el Rey León, el Salvador y el Sabelotodo volvió a frecuentar la biblioteca. En cuanto a Ron, leer libros es imposible, escribir tareas es imposible, solo copiando este tipo de cosas se puede mantener la vida así. Naturalmente a Sherlock no le importó la elección de Ron. Harry y Hermione estaban enojados por su falta de ambición. Sin embargo, aunque Ron no fuera a la biblioteca, siempre podía aprender esos hechizos bajo la guía de Sherlock, lo que también era algo bueno. En la primera clase de defensa contra las artes oscuras después de las vacaciones de Pascua, reapareció el profesor Quirrell, a quien no habían visto durante mucho tiempo. Su condición no era buena. Comparado con antes de tomar vacaciones antes de Pascua, su cuerpo estaba aún más encorvado y su rostro estaba aún más pálido. Oye, Sherlock, ¿realmente cumples tu palabra? Seamus no pudo evitar levantar el pulgar hacia Sherlock en silencio. Antes de Pascua, le había pedido a Sherlock que predijera cuándo podría regresar Quirrell, y no esperaba que Sherlock acertara. Sherlock estaba sentado en la penúltima fila junto a la ventana. Harry estaba sentado a su lado, con Ron y Neville delante, y Seamus y Dean detrás. Este nivel de razonamiento es demasiado simple para Sherlock. Al escuchar su conversación, Ron no pudo evitar darse la vuelta y unirse. Sin embargo, parece estar en mal estado. ¿Puedes deducir la razón esta vez? Dije que la última vez lo apuñalé yo. Al oír a Sherlock decir esto sin cambiar su expresión, los demás primero se sobresaltaron y luego estallaron en risas. Holmes, ¿cuánto tiempo más vas a seguir con esta broma? Sigo diciendo lo mismo, si esto es verdad, que no encuentre novia antes de los 20, jajajaja. Oye, cállate. Hermione, que estaba al otro lado del pasillo, no pudo evitar decir algo. Aunque el profesor Quirrell parecía fácil de intimidar, no olvidemos que era el secuaz de Voldemort. Incluso si este asunto estaba bajo el control del director Dumbledore, aún debían tener cuidado. Quizás el disfraz habitual de Quirrell fue demasiado exitoso, o quizás la memoria de Ron era demasiado pobre. En resumen, Ron claramente no logró comprender la intención de Hermione en ese momento, y miró a su compañero de escritorio con una sonrisa forzada. Neville, ¿por qué no vas y le preguntas? Yo. Preferiría no, en opinión de Neville, aunque Quirrell no daba tanto miedo como Snape, todavía no se atrevía a enfrentarse solo a un profesor de Hogwarts. A excepción de la profesora Sprout, porque siempre le recordaba a Neville a su abuela. Yo voy. Al ver que Neville se acobardaba, Seamus se ofreció como voluntario y fue a saludar a Quirrell por su salud antes de que la clase comenzara oficialmente. Al ver a Seamus apresurarse, los corazones de Harry y Hermione dieron un vuelco. Hermione estaba un poco mejor, pero Harry sabía muy bien que el Quirrell frente a él era el reptador que había luchado contra ellos en el bosque prohibido esa noche. Sherlock dijo que lo apuñaló, así que realmente lo apuñaló. Sin embargo, al ver la expresión tranquila de Sherlock, solo pudo fingir que estaba indiferente. Seamus pronto recibió la respuesta de Quirrell. La maldición del vampiro había reaparecido y tenía que descansar un rato para reprimirla. Por supuesto, el olor a ajo de ese turbante era aún más fuerte. Harry no podía concentrarse en la clase. Después del almuerzo y al regresar a la sala común, Ron no pudo evitar preguntar. Harry, ¿qué te pasa hoy? ¿Pareces tan despistado? Aunque Quirrell usualmente tartamudeaba cuando daba una conferencia y solo recitaba el libro de texto, Harry nunca había estado así hoy, era realmente anormal. Quirrell ha vuelto. Sí, ahora tengo que admitir que Sherlock tiene razón, el viejo murciélago es de hecho más hábil que Quirrell, al menos realmente puede enseñarnos algo.
Ron meneó la cabeza y de repente agitó su varita. Expelliarmus. Las hojas de té del pozo del dragón del lago oeste en la mano de Sherlock no se movieron en absoluto. Mirando al algo avergonzado Ron, negó con la cabeza. Si quieres lanzarme un encantamiento desarmador, la próxima vez recuerda hacer el movimiento de sacar tu varita un poco más pequeño. Jeje. Ron se rascó la nariz avergonzado. Volvió a mirar a Harry. Sé que lo menosprecias, pero no puedes esperar que ese viejo murciélago enseñe dos materias todo el tiempo, ¿verdad? De esa manera, no importa cuántos puntos ganen Sherlock y Hermione en otros cursos, no será suficiente. Lo escuchaste en el estanque de novelas.